vamos a establecer un ingreso familiar de emergencia universal que va a llegar en forma simple y rápida a todas las familias del registro social de hogares. El monto de este ingreso familiar de emergencia universal va a ser el equivalente a la línea de la pobreza, lo que significa que un hogar de una persona va a recibir un aporte de 177.000 pesos. Un hogar de 4 personas va a recibir un aporte de 467.000 pesos. Y un hogar de 10 personas va a recibir un aporte de cerca de 900.000 pesos. Vamos a crear un bono o un cheque de alivio para las pymes de nuestro país. Este bono tiene distintos componentes. Primero, un bono de 1 millón de pesos que va a llegar a todas las personas o pymes que tengan alguna actividad o al menos un trabajador contratado y con ventas inferiores a 25.000 UFs anuales. Sin duda que estos anuncios son débiles. Son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor. El presidente no dijo una sola línea respecto de las medidas sanitarias. No dijo nada respecto de cómo se van a financiar estas medidas. La propuesta de la oposición, construida con actores sociales, era clara respecto de medidas y de financiamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ahí estaba el resumen de lo que ocurrió el día de ayer, una jornada clave para las familias chilenas donde el gobierno finalmente entregó una propuesta que se tomó varios días para poder diseñarla. Yo no sé para qué necesitó tanto tiempo, la verdad, porque era algo bastante esperable. En torno a la línea de la pobreza, no, en la línea de la pobreza. Sí, la verdad que ese fue finalmente el valor, 177.000 pesos por persona, 467.000 para un grupo familiar de 4 personas, 900.000 y fracción para un grupo familiar de 10 personas, más un bono de 1 millón de pesos para aquellas pequeñas y medianas empresas que necesiten inyectar inmediatamente liquidez. La respuesta vino desde la cabeza del Senado, la presidenta del Senado, Yanna Proboste, que yo tiendo a pensar que, con todo el cariño que le tengo a Yanna Proboste, zigzaguea entre presidenta del Senado y candidata. Ah, yo lo dije ayer. Sí, tú lo dijiste, yo te compro el argumento. Pero mira, ¿sabéis qué? A mí, independiente de los dimes y diretes, que eso cansa, porque nunca van a estar de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? 1 y 2, ¿por qué el gobierno se demora cuánto? 2 semanas y media. 2 semanas. En dar una propuesta que ya era un secreto a voces, que se iba a cerrar al IFE 100% del registro social de hogares, y es exactamente lo que anunció ayer. ¿Por qué no lo hizo hace 2 semanas? Buenos días, Paulina. ¿Y por qué? Probablemente tú tienes la respuesta porque las tienes todas. Puede ser, pero con tanta tardanza, Sí. Hace un año que ya había que tener las propuestas claras para la gente, para evitar esos dime y diretes que dices tú. Y además la diferencia aquí, estamos hablando de plata para la gente, de una diferencia de 130.000 pesos cuando una familia tiene 4 personas. Y la senadora dice que esto es débil y con letra chica. Ella habla harto de la letra chica, dice que no es tan universal, ¿por qué habría que postular? Bueno, este gobierno es especialista en la letra chica. Mientras más chica la letra, la política es más inherente al gobierno. Ahora el tema de postular, de nuevo, ahí hay como, no sé quién se confunde, porque esto queda como en la nebulosa, porque el presidente dice, va a ser rápido, expedito, les va a llegar de manera fácil, ¿cierto? Y después dice, se postula. Y uno dice, ay no, si se postula no llega de manera fácil y rápida. Hay algo que no estoy entendiendo, dice Yanna Proboste. Me dicen, esto es para todos, bueno, también lo dijo pero Yanna. después, fíjense que tiene que postular. ¿Por qué tanto enredo? ¿Por qué no más simple para la gente? La gente necesita el apoyo aquí y ahora. ¿Cuál es el temor? A ver, yo quiero poner acá un tema. ¿Cuál es el temor de la universalidad sin ningún tipo de letra chica? Que el bono le llegue a... Ay, no quiero mencionar en un super rico para que no me reten. Pero que el bono le llegue a Bill Gates, ya, lo voy a poner así. ¿Ah? Porque hay como un temor del despilfarro. Hay una suerte como de delirio de miseria en este país. ¿Ustedes saben que los psicólogos definen el delirio de miseria? Es un síndrome. Entonces, el gobierno
me imagino que para impedir que las platas públicas, que son escasas, lleguen a personas acomodadas, que no sé de quién estamos hablando, o sea, ¿cuál es el temor que tiene el presidente de que Leonardo Farca reciba una caja de mercadería? Perdón que lo diga de esa manera, pero yo prefiero, y lo digo de verdad, prefiero que Leonardo Farca reciba una caja de mercadería si esa misma caja de mercadería llega a todo el resto de personas que lo necesitan sin tener que hacer una fila miserable para demostrar cuán pobre soy. Porque la verdad es que las familias chilenas llevan en su mayoría los últimos 12 meses haciendo un ejercicio de oración de la pobreza. Sí. Se van a parar a Chile Atiende, se van a parar a la municipalidad o cualquier otro organismo público a rezar y a decir cuán pobre, miserable e indigna es nuestra vida, que necesitamos además, apoyo. Jorge, no nos confundamos, si a Leonardo Farca no le va a llegar esta plata, si tú tienes que estar dentro del registro de hogares. Así que esa discusión no existe. Es una falacia. Es falso, o sea, a Farca no le va a llegar. Bueno, que que se pierda un poco de plata en un sector, pero un sector que está endeudado, un sector que hoy día está muy complicado, Diana. Claro, era lo doloroso de lo que sucedió durante todo el año pasado, y yo lo conversábamos mucho con Rodrigo Logan. Yo sé, ¿por qué esto llega al 40% del registro social de hogares? Si el registro social de hogares son personas que necesitan la ayuda todas. Al 40% del 100% exacto, más vulnerable. Al 40% más vulnerable de los más vulnerables. De los que están registrados, porque es un registro que está muy, muy débil. Hay mucha gente que lo necesita y no está dentro del registro. Además le ponen letras chicas. Oye, fíjate que además al inscribirte en el registro social de hogares se demora un mes el trámite. Entonces, imagínate cuántas personas nuevas van a necesitar esa ayuda, pero si se inscriben hoy, recién en un mes más van a estar, digamos, habidos en el sistema. Recién van a estar reconocidos en 4 semanas. Vamos a conversar a esta hora con Alejandro Alarcón, él es economista de la Universidad de Chile, que nos va a ayudar a entender un poquito cuál es el trasfondo de cada una de estas medidas, cómo está indexado, digamos, a un sistema de financiamiento. Punto aparte, Pidia, que es otro tema que podríamos conversar más adelante, pero el tema de la mesa fantasma me parece súper interesante. Sí. La mesa fantasma COVID. Ese es un tema que también vamos a tratar. Ahí está las palabras del economista Alejandro Alarcón, que dice, el año pasado lo dijo esto en la prensa, en noviembre: si yo fuera ministro de Hacienda me preocuparía más en el apoyo estatal. Alejandro ya está con nosotros, buenos días. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, Diana. José Antonio, entiendo que está Paulina también. Aquí estamos. Oiga, Igualmente. Usted hace casi un año dijo que había que meterse la mano al bolsillo, o sea, venimos muy, muy atrasados, parece. Bueno, es evidente que ante una tragedia como la que ha ocurrido en el mundo, de esta terrible pandemia, que no solo le quita el empleo a los chilenos y a todas partes, ¿no es cierto?, sino que también produce la muerte. Así que no estamos hablando de cosas mayores. La mayor pandemia era hace 100 años, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la famosa gripe española, que le llamaron, ¿no es cierto?, y que causó 50 millones de muertos. Fue realmente, en términos de fatalidad, yo creo que fue peor. Bueno, yo dije eso por una razón fundamental, porque lo que estaba pasando era que la actividad económica estaba cerrando. La actividad económica, y después con las restricciones fue peor. Sí. Es decir, la gente perdía sus empleos, pese a que se implementaron rápidamente planes de protección al empleo y subsidios, que ustedes lo refirieron, 40% era en un principio la cobertura del subsidio 40%. Universal, que le llaman, del ingreso familiar. Entonces, pero ahora esto fue subiendo porque la verdad es que este problema fue más extenso de lo que todos pensaban en todas partes. Y frente a eso se ha ido adaptando. Pero yo quedé impresionado con las palabras de la presidenta del Senado, porque ella está con todo, tal como dijeron ustedes. Está de candidata y está de presidente, entonces ese es un problema que en este momento tiene el país. Los políticos si le sacamos ese ingrediente, que usted tiene razón.
pero eso es de todos los sectores políticos el problema, no solamente la presidenta del Senado. Usted tiene razón en eso. Están en una puja política. Está bien. Están en una puja política porque en noviembre tienen examen para postular a los cargos porque, oye, a nadie le vienen mal los 20 millones que cobran casi todos. Alejandro, pero... Entonces, seamos claros en eso. Ahí no se necesita IFE ni renta básica universal. No se necesita nada. Oiga, pero vamos al punto. No se necesita nada. Sin embargo, Vamos a analizar porque la gente quiere saber cuáles son las propuestas reales. Vamos viendo la propuesta del gobierno. ¿Cuánto va a llegar a la gente? ¿Viene con letra chica o no viene con letra chica? A ver, lo que yo leí anoche, que me envió Megavisión gentilmente, la Rocío Cartagena. Muy amorosa. El nombre y apellido. Rocío. Linda la chiva. Lo que me envió anoche era muy claro. Son 177.000 pesos persona y después sube, eso para una persona, y después sube para un grupo de 4 personas a 467.000 pesos. Y también, si hay un grupo más grande, un grupo de 10 personas, se acerca al 1.000.000 de pesos el subsidio. Y ustedes dijeron bien también, esto abarca el 100% del registro social de hogares. Lo que no dijeron que son 15 millones de personas. 15 millones de personas son las que componen ese 100% y la población de Chile, con más o menos, son alrededor de 18 millones. Por lo tanto, esto realmente es universal. No es tanto, pero a mí me gustaría tener la oportunidad de explicarle a la audiencia, a los televidentes, ¿no es cierto?, que esto también tiene un suspenso hacia el futuro. Y esa es la cuestión. Incluso la presidenta del Senado dijo anoche que ellos habían entregado el financiamiento. Yo no he tenido la oportunidad de ver el detalle, pero el financiamiento es clave, porque aquí lo que está creciendo este país es un déficit fiscal, Alejandro, que tiene que producirse tal como lo dije en noviembre. Pero, con esto termino. Pero una vez que se produce, tenemos que saber cómo se va a pagar en el futuro. Es que ahí está el porque punto. Si no, las consecuencias para esos mismos pobres son muy graves. Yo le puedo responder esa pregunta porque ayer reporté el entorno de Yasna Proboste y tuve acceso al documento de la oposición. Entonces ellos plantean que hay 3 vías de financiamiento, básicamente. La propuesta de la oposición, para que la gente lo entienda, es la línea de la pobreza más un 30%, es decir, 176.000 más un 30% llega a un ingreso individual de 230.000 pesos más o menos. Esa es la propuesta de la oposición. El gobierno ofrece 177.000. Ya, ahí están las dos diferencias, ¿no? La oposición, a través de Yasna Proboste, dice, esto se va a financiar de la siguiente forma. Superciclo del cobre, lo voy a anotar acá. Ellos dicen el ingreso del cobre ha subido a niveles históricos y el Estado de Chile, a través de este superciclo, va a recibir, por supuesto, mayor recaudación al fisco. Entonces ahí tenemos un elemento. El segundo, la utilización de los bonos soberanos que están depositados en Estados Unidos, la mayoría, que son ahorros de distinta categoría, no voy a entrar en ese tecnicismo, que tiene el país y que logró juntar durante los años de crecimiento de varios gobiernos en el pasado. Y en tercer lugar, líneas de crédito, que hoy, por la condición financiera de Chile, son a bajo costo respecto de otros estados, donde el Estado de Chile puede pedir a organismos internacionales financiamiento a una tasa de interés baja. Esos 3 elementos combinados permiten, desde el punto de vista de la presidenta del Senado, financiar una renta básica universal. Saquemos el IFE es un rótulo del gobierno, una renta básica universal por los próximos meses mientras termina de componerse el cuadro de la pandemia. ¿Eso es posible o no? Yo se lo pregunto directamente porque está la idea instalada, está el relato instalado. Te agradezco. Está el relato instalado, perdón, y con esto termino para darle la palabra. Mucho, que Chile es un país en vías de desarrollo, si es que estamos en vías de desarrollo, que los recursos fiscales son extremadamente escasos, no escasos, extremadamente escasos. Pongo ese adjetivo porque los políticos lo usan permanentemente. No es que hay poca plata, es que hay muy, muy poca plata. Entonces, que cualquier tipo de ayuda que sobrepase la línea de la focalización nos pone en un riesgo fiscal inminente a un mediano plazo. Es decir, que si abrimos la billetera hoy día,
mañana no vamos a tener que comer. Lo pongo de esa manera para que la gente en la casa lo entienda. ¿Eso es real o no es real? Si ayudamos a la gente como corresponde hoy día, si le permitimos sobrevivir hoy día a la pandemia, mañana no vamos a tener que comer, ¿sí o no, señora Alarcón? Ahora, dicho sea de paso, Alejandro, antes de que usted diga algo, brevemente, Alejandro, conteste brevemente, pero antes de eso, el presidente nos dijo de dónde se van a sacar los recursos para poner la plata que ellos están ofreciéndole a la gente hoy día. Dejo eso ahí. Lo vi. No lo dijo. Lo escucho. Bueno, los ingresos fiscales que vienen del superciclo, primero no sabemos si va a ser superciclo. Recientemente el precio del cobre empezó a moderar su crecimiento, que es muy bueno para Chile, y eso gracias a que se está reactivando la economía china y se está reactivando la economía norteamericana, que son países que tienen una gran producción manufacturera e industrial. Eso está ahí, pero si ellos piensan que con el famoso como le llaman royalty, a la minería se va a poder hacer, yo creo que no. Yo creo que no, porque acá lo que realmente produce ingresos en el mediano plazo es que la economía pueda partir de nuevo. Y la economía no está partiendo, pese a las cifras que se están entregando por la base de comparación y por otras tecnicalidades estadísticas que no estamos viviendo la realidad. La realidad que el crecimiento del país en el mediano plazo es 2%. Y con eso no vamos a poder reactivar lo realmente importante que es el empleo de calidad. Después, las otras fuentes de financiamiento, si me recuerdas, por favor, José Antonio. Sí, el superciclo, la utilización de los bonos soberanos, que son ahorros del Estado de Chile, y la línea de crédito internacional. Sí, ahí sí yo estimo que hay unos 25.000 millones de dólares que se pueden usar. Eso sí que es viable de utilizar. Y había un tercer... endeudarse. Había un tercer fuente que dijo la... Endeudarse. Línea de crédito a tasa baja. Eso yo lo pongo en duda, que pueda seguir funcionando fácilmente, porque nosotros estamos perdiendo la batalla contra la clasificación de riesgo. Claro. Ya varias clasificadoras de riesgo están anunciando que dada la expansión fiscal que tiene el país, están poniendo en duda a los inversionistas que compran bonos, por ejemplo, los que compran bonos en el extranjero. Yo tengo dudas de eso en el futuro, y a medida que continúe la presión social, pero y va a continuar la demanda social siempre. Yo no entiendo. Déjame terminar este puntito, por favor. La demanda social es infinita. La demanda, yo lo entiendo, y la gente, estamos en una tragedia, hay que ayudar. Pero cuidado, que se nos puede dar vuelta esta cuestión. Alejandro, se nos puede dar vuelta y nos convirtamos en una Argentina. Alejandro, y la ayuda a las pymes que se ha establecido, que se ha ofrecido, ¿no es suficiente para incentivar la economía? No es suficiente. Se trata de compañías pequeñas, extraordinariamente dañadas por la pandemia, y yo empezaría por el llamado estallido social. De ahí empezó el declive de las pymes hace 1 año y medio atrás. O sea, tú pregúntale a cualquier pequeño empresario qué le parecen las palabras del senador Huenchumilla, y no te digo, no se puede decir en público lo que dicen. Porque esto de favorecer a la gente que causó una verdadera destrucción en el país y que tiene a muchas pymes, perdieron sus ingresos, era su patrimonio de vida, es realmente indignante. Por eso Alejandro, yo creo que la ayuda es limitada, pero a mí me gustaría que el gobierno, yo no soy el gobierno, no soy el gobierno, yo soy totalmente independiente del gobierno, pero me gustaría que el gobierno explicara cuál es la fuente de financiamiento de las pymes. Porque prometen un bono de 1 millón de pesos y eventualmente otro que sería hasta de 2 millones. Así no parten las pymes. Las pymes parten con medidas concretas de apoyo. Por ejemplo, el sector turismo, que tiene puras pymes, están encerrados con las famosas restricciones. Eso es manera de partir. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. ¿Cuál es la manera de partir? Tal vez millones de gente. Que se les deje... Perdón que lo interrumpa, Alejandro. Sí, es el momento de abrir. Es que se tiene que abrir. Se tiene que abrir. Lo que pasa es que uno escucha todos los días. Es el momento de una vez por todas que la responsabilidad pase a la gente. Sí. Tiene que abrirse. Bueno, yo sé que la gente que me está escuchando del turismo están listos y vamos a ser todos solidarios en el sentido de una vez por todas ponernos serios en este país.
ponernos serios, seguir el protocolo. línea... No sacamos nada con seguir restringiendo. ¿Me dejas hacer una pregunta? Te voy a dar el paso, José. Es que, mire, a propósito de lo que usted menciona, está bien, nosotros lo hemos discutido mucho acá. Tenemos en algún momento que aprender a convivir con este virus que probablemente nos va a acompañar para siempre, ¿cierto? No se va a ir de la faz de la Tierra. Pero tenemos un montón de sociedades médicas que dicen lo contrario, porque estamos probablemente viviendo una tercera ola, que estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la pandemia y que no es el momento de abrir. Entonces, yo entiendo lo que usted plantea y estoy pensando en esos pequeños empresarios que no han podido trabajar en 1 año y medio. Y solidarizo con su sentimiento. Imagínate no poder abrir su fuente de trabajo. Pero aquí hay dos visiones súper contrapuestas. Entonces, ¿qué es lo que es esto? ¿Es político? ¿Lo que dice el Colegio Médico es político o realmente estamos viviendo el peor momento y todavía no podemos abrir? Esa es la pregunta que nos hace. Mire, yo realmente no me quiero referir si un colegio es o no político. Bueno, refirámonos en general a la comunidad médica. Hay que fijarse, hay que fijarse en la experiencia internacional en esto. Los países se están abriendo incluso con protesta. En Argentina, por ejemplo, que es un país extraordinariamente golpeado por esta tragedia, golpeadísimo por esta tragedia, la gente está saliendo a la calle porque no puede trabajar. Porque, primero, si el gobierno no tiene plata y el gobierno argentino no tiene más plata, esa es la verdad. Nadie le presta un dólar. No voy a decir la palabra que dijo una vez un ex presidente de Codelco, pero no tienen ni uno. Entonces, tienen que salir a currar, como dicen los españoles, tienen que salir a trabajar. Si no trabajan, saben que se van a seguir hundiendo. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio en eso. Yo quiero ponerle un poquito como de realismo a la discusión. O sea, no es que no estemos hablando sobre cifras reales, yo lo entiendo. Pero toda la discusión en los medios de comunicación y a nivel político entra en un espacio como académico, de cifra y bueno, y me da lo mismo ser objeto de críticas por lo que voy a decir, pero todos los días en la radio, todos los santos días en la radio, me llama gente para decirme que vive de la caridad del vecino. Ayer una señora, si no fuera por mi hermana, no podría comer. Una mujer que dedicó 40 años de su vida a ser asistente de auxiliar de enfermería en un hospital psiquiátrico, que hoy día vive con 125.000 pesos. 125.000 pesos. Tomen nota aquí, en la casa también. Me decía, si no fuera por mi vecina, que es una mujer que tiene un ingreso superior al mío y que cultiva vegetales, estoy contando lo que me dicen en la radio, esto no lo inventé yo. Ella tiene una vecina que tiene un huerto y le pasa frutas y verduras, si no me dijo yo no podría comprar en la feria, porque ha subido la fruta, ha subido la verdura, ¿para qué decir el tema de la calefacción? Me dice, el gas es hoy día un lujo, o sea, es imposible, un balón 22.000 pesos yo no lo puedo pagar. Todos los días me dicen en la radio a mí, que ¿sabe cuál es la política pública en Chile? La solidaridad del chileno. Exacto. Entonces, lo que a mí me pasa cuando veo toda esta discusión, que muchas veces es súper sensata para los académicos, pero absolutamente inconducente para los ciudadanos. Y aparecen los senadores, los diputados, los profesores de universidad, los columnistas de los diarios, los iluminados de Twitter también lo menciono, porque dicen, no, es que este no sabe nada, este es un populista. Mire, si ser populista significa ponerme en el lugar de una mujer que está llegada en una casa, o que tiene que hacer una fila en una vía común, o que tiene que agradecerle a su prima lejana que no veía hace mucho tiempo y que ahora le está haciendo llegar una caja de mercadería, sí señor, soy populista. Te lo cedo, como dice Rodrigo Sepúlveda. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? No desde el Banco Central, desde lo que hace la Reserva Federal, porque ahí yo también sé, don Alejandro, porque yo también he trabajado en periodismo internacional, sé cómo funciona No Janet me diga Yellen. don, dígame Alejandro a seca. Alejandro. Yo también sé cómo funciona el Banco de la Unión Europea y cuál es la lógica de la Christine Lagarde, pero no me interesan, la verdad, perdón que lo diga. No me interesan, porque Christine Lagarde está súper lejos de la señora que tiene que vivir en el segundo piso en una pieza que le está prestando una hermana. Entonces,
creo que hay que tratar de hacer una política con más calle. Y en ese punto, ¿cómo podemos solucionar este problema? Si esa es la gran pregunta. Sí, Alejandro, Alejandro decía... El tema... Es que antes que entrar... No, una sola duda. Lo que pasa es que tú, cuando partimos de esta discusión, y a propósito de los 177 pesos que está ofreciendo el gobierno versus los 229.000 pesos que está ofreciendo la oposición, tú te fuiste al tiro al problema macro, de decir, este país tiene problemas económicos, estamos medio chantados. Ok, pero la gente tal cual como dice no me fue problema macro. Perdóname que te diga, no me fue problema macro. Espéreme, hoy día la gente, es cierto lo que está diciendo el José, ayer me tocó recorrer las calles y la gente de verdad está súper, hiper endeudada, por ejemplo, en las cuentas de luz, las cuentas de agua, no está pudiendo pagar. Entonces, hoy día, ¿cómo damos solución a la gente? ¿Cómo llega esa plata a la gente hoy día? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo voy a ir por parte. Primero voy a hacer cargo lo de José Antonio, después lo tuyo, Paulina. Dale. Mira, acá tiene que partir la economía. El problema más grave que tiene el país se llama empleo. Evidentemente que la tasa que muestra la agencia del Estado, que está bien calculada, no refleja la realidad. Porque esa tasa cercana al 10% de desempleo en los promedios móviles está subvaluada porque hay una gran cantidad de desempleo escondido. ¿Cómo? A través del mercado informal. Hay mucho trabajo que es precario, que no está bien compensado, que es absolutamente volátil y que no tiene leyes sociales tampoco, a propósito de toda la discusión. Entonces, acá tiene que venir un flujo importante de inversión. La inversión que yo calculo, yo miro las trayectorias de los ciclos y de la inversión. La inversión que perdimos el año pasado fue una caída de 12%, que es una caída salvaje. Y este año, con suerte, la inversión va a subir entre 8 y 9%. No nos vamos a recuperar. Esa es la prioridad. Invertir, y por eso que la estabilidad política es tan importante, porque cuando sale, perdón que lo diga porque sé que es colega de usted, el señor Stingo, diciendo todo lo que dijo, los señores que invierten se arrancan, el capital es móvil, el capital se asusta y se van a otras partes, el mundo se está reactivando al galope de China y al galope de Estados Unidos, y nosotros no podemos aprovechar todo ese empuje. Por lo tanto, la primera cosa es que recuperemos los empleos de calidad. ¿Qué son empleos de calidad? Son empleos que en promedio son al menos la mitad o 2/3 más altos. Déjame terminar con la Paulina. Me permito, ahora, perfecto. Esa es la manera. Ahora, tiene que haber solidaridad también, y yo mismo, perdonen que me nombre, cuando empezó esta cuestión salí para provocar al resto de la gente en Twitter, repartiendo cajas a las personas que me dan servicio, a los basureros, como se les dice. Pero no prendió. Tenemos que ser más solidarios, tenemos que ayudar, todos. Pero sí, esto no va a funcionar con puro apoyo estatal. No va a funcionar, tiene que venir del mercado laboral de calidad. Pero también ahí el sector privado también tiene que colaborar. Porque no podemos estar esquivando las discusiones de fondo porque siempre tenemos miedo, el cuco que se va a llevar la inversión. O sea, también hay que pedirle desde el gobierno, desde el sector público. No, pero es que no se ría, pues, Alejandro. Porque en el fondo... No me río, José Antonio, no me río. No me río porque le echan la culpa a los empresarios. No, yo no le estoy echando la culpa a nadie. Hacen lo mismo que haría cualquiera de los que estamos acá. Yo no le estoy echando la culpa. Los empresarios deberían pagar los impuestos que corresponden. Y eso no es caridad, eso es legal. Y hoy día sabemos que las exenciones tributarias que llegan a 9.000... A mí me parece. Llegan a 9.000 millones de dólares. Eso me parece correcto. Quiero ir al argumento que usted entrega, porque usted menciona a Daniel Stingo, un constituyente que todos conocemos y que el otro día hizo declaraciones, a mi entender, desde la forma no fue la correcta, lo debo decir, pese a que lo conozco, respecto a cómo va a funcionar la constituyente. Pero ¿qué pasa? Que hace muchísimo tiempo en Chile, para cualquier discusión de fondo, cualquier discusión, salario mínimo, reforma laboral, reforma constitucional, reformas de distinta índole, cuando queremos entrar a discutir sobre reformas estructurales que pueden ser legítimas o no, necesarias o no, podríamos llegar a un acuerdo, está perfecto. Siempre el argumento es que viene la maratón de los capitales.
entonces que se van a fugar no sé a dónde, digamos, a las Islas Caimán, a los paraísos tributarios de algún lugar, o muchos que tienen cuentas en Panamá y muchos de los que conocemos además. Entonces, tampoco podemos, creo yo, no sé qué opina usted, esquivar en el país discusiones profundas, discusiones de fondo que son necesarios tener en materia de empleo, en materia de género, en materia de derechos sociales, en materia de deberes sociales también, no hablemos solamente de derechos, hablemos de deberes, por miedo a que un señor se lleve la plata, digamos, porque entonces mejor saquemos al presidente de la República y pongamos en la moneda al presidente de la CPC o al presidente de la SOFOFA. Déjame replicarte ahí, José Antonio. Perdóname, déjame replicarte. Yo creo que aquí lo que está en discusión de fondo es que hay gente en este país que quiere otro tipo de modelo. Y hay gente que quiere mantener el modelo. La discusión es cuál modelo le da más progreso a la sociedad chilena. Entonces, ahí es cuando empiezan las interpretaciones. Yo prefiero, dijo una conocida diputada del Partido Comunista, que todos seamos pobres, porque así va a ser más igualitario. Yo creo que, por lo menos yo no comparto esa visión. Ahora, ciertamente que los capitales salen, si no, miremos lo que le pasa a Argentina. Argentina entró en este proceso con un mal gobierno de Macri y después con un peor gobierno que está teniendo Fernández, donde sencillamente no hay nadie que esté disponible para invertir en Argentina, y por eso que el tete o el lío que están es más profundo que el de Chile, porque además tienen una deuda que yo no sé cómo la van a negociar. Yo lo que quiero evitar es que este país se convierta en Argentina. Yo quiero que este país, como han dicho propios políticos de la oposición, se parezca más a los países nórdicos y a Nueva Zelanda. Yo quiero eso, pero les quiero decir a muchos de ellos que esos son países capitalistas. Todos los que se le están dando duro al capitalismo al final nombran a países que son capitalistas, que han tenido éxito porque han tenido pero son países donde el que va de solidaria. El que va de impuestos va a la cárcel, pues, Alejandro. Oiga, o el que se colude también va a la cárcel. Está bien, es lo que sea, pero son más solidarios, pero no me hagan parecerme Argentina, por favor. No sigamos con una demagogia y con un populismo que al final va a arrastrar a la miseria a los más pobres. Eso es lo que estoy pidiendo. Usted dice que lo primero que se necesita en nuestro país para reactivarnos en la economía son empleos de calidad. ¿Cómo lo hacemos? Ahí estamos en una disyuntiva porque la mayoría del empleo proviene de las pymes. Ese es un problema. Proviene de las pymes que están súper alicaídas, muchas han quebrado. Diana. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Esa disyuntiva. Diana, usted ha dado la pregunta clave. Los empleos de calidad vienen con un plan vigoroso de crecimiento de la inversión, donde también puede contribuir el gobierno a través de inversión pública. ¿Cuál es el problema? Que el gasto de gobierno se va a transferencias por todo lo que estamos viviendo, se va a pagar empleados públicos, ¿no es cierto?, incluyendo a los parlamentarios. Ojo, altos sueldos, incluyendo a los parlamentarios, y se va a inversión pública. Son 3 destinos que tiene el gasto del gobierno y por lo tanto llegó la hora de priorizar. Necesitamos que el gobierno también invierta y tal vez gaste menos en parlamentarios. Perdón. Alejandro, estábamos hablando de que la gente necesita plata con urgencia para comer hoy día. Usted me dice, necesitamos que esto se reactive, etcétera, pero mire, déjeme plantearle así la situación. Se está discutiendo un salario mínimo, se están ofreciendo 10.000 pesos de aumento del salario mínimo. ¿Usted cree que hay solidaridad cuando las grandes empresas siguen pagando sueldos de hambre y en consecuencia los chilenos están teniendo pensiones de hambre? ¿No cree que ahí sí el Estado tiene que exigir un mínimo al menos a las grandes empresas? No le estoy hablando a las pymes, al menos a las grandes empresas. Paulina, eso es extraordinariamente y extremadamente seductor. Pero ¿sabe usted a una pyme cuánto le impacta en la cantidad de gente que contrata porque se le exige un salario mínimo que no puede cobrar? No, es que no se puede. Al final aparece esto golpeando a todas las empresas, Paulina. Yo soy director de compañías pequeñas, créame, y veo cómo la última línea se pone en peligro
y por lo tanto disminuye la contratación de gente. No hay que tener mucho cuidado con tratar de establecer precios fijos. Yo creo que además el salario mínimo se tiene que compensar con otros subsidios si se necesita. Pero salarios mínimos provocan más desempleo y más angustia de lo que estamos viviendo. Pero acuérdese, Alejandro, que el país ha crecido en grandes periodos y los salarios han seguido siendo insuficientes, no así como en los países que usted dice tenemos que imitar. Y las pensiones también insuficientes en consecuencia. Mire, Paulina, cuando el país estuvo creciendo a tasa sobre el 5%, los salarios reales sí crecieron y le puedo mostrar las series completas de esa situación. El país empezó a estancar en todo cuando la economía empezó a crecer menos, que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y para qué vamos a decir en los últimos años? Por lo tanto, créame, el progreso viene del crecimiento. Las familias tienen más bienestar cuando hay crecimiento en los países. Una idea que se trata a veces de motejar, pero yo no conozco ningún país en 200 años de capitalismo que no haya progresado, sino con crecimiento, y por eso que a Robert Solow le dieron el Premio Nobel de Economía. Sin lugar a duda, pero garantizar 200 condiciones de vida mínima a los ciudadanos, pues, Alejandro. Por supuesto, por eso que es importante tener un fisco bien balanceado, porque hay una parte importante de los recursos fiscales que van a los famosos bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos más importantes para la ciudadanía? Educación, salud, y ahora va a ser previsión también. Si tú no le garantizas bienes públicos a la ciudadanía, esa gente más pobre no tiene acceso a lo básico para salir adelante. De eso estamos hablando. Alejandro, bueno, usted es economista y es de los buenos, así que yo le voy a hacer una pregunta económica. Gracias, Antonio. Súper simple. Tomando cifras de la Fundación Sol y tomando algunos datos también del INE. La mayoría de los chilenos que nos está viendo, la mayoría, gana 450.000 pesos. Voy a casarme con una cifra, puede ser más, puede ser menos, pero estamos hablando en torno a eso. Ese es un sueldo promedio en Chile. Y los gastos de una familia para poder sobrevivir pagando algunas cosas, digamos, vivienda, vestuario, servicio, en fin, sobrepasan los 900.000. Si uno se va, digamos, a una familia de 4 personas, por ejemplo. Si la mayoría del país tiene ingresos por 450.000 y el nivel de deuda sobrepasa los 900.000, hay un espacio importante de dinero en la mitad que no sé de dónde sale ni de dónde puede salir. ¿Cómo solucionamos eso? Porque eso ha sido una constante y me parece que desde ahí vienen gran parte de nuestros problemas. Ese está bien, usted tiene razón, José Antonio. En Chile los sueldos y salarios son muy bajos, muy bajos. Tal vez el promedio sea 500, entre 500 y 600, está bien, no voy a discutir, pero la diferencia para llegar a esos 900, para la gente que tiene mayores problemas, tiene que venir de bienes públicos. La gente, se me ocurrieron esos 3 que nombré, tiene que venir plata en bienes públicos de educación de buena calidad. Acabamos de ver unas cifras atroces que dice que el nivel de conocimiento del 60%, le echan la culpa a la pandemia, otros dicen que viene de antes. La verdad es que la educación es muy mala, hay que invertir en educación de calidad. Salud de calidad, que es el otro gran problema, y la previsión. ¿Cómo no va a ser problema que las pensiones sean miserables? Entonces, ese gap, esa diferencia, tiene que ser puesta por bienes públicos. Pero a ver, los bienes públicos, José Antonio, pero para poder financiar lo que usted menciona... Hay que financiarlo. Déjame. Es que no voy a... La idea fundamental es que hay que financiarlo. Sí. Tú tienes que financiar los bienes públicos. Sí. Si no, empiezas a hacer crecer los déficits que hacen explotar la economía y al final terminan pagando el pato y todos los costos de los más pobres. Hay que financiarlo y para eso necesitas una recaudación eficiente y requieres no seguir aumentando la deuda pública que hace reventar. Pero a los Alejandro, países. si entramos en la discusión tributaria de subir el impuesto corporativo, porque usted dice, ok, estoy siguiendo su misma línea de argumentación. Usted dice, para poder disminuir esta brecha que existe entre lo que la gente genera con su trabajo y lo que la gente tiene que pagar para poder vivir, porque no puede ser, Alejandro, y a la gente que nos está viendo con mucho cariño se los digo, que en un país uno trabaje 30 días, 10 a 12 horas por día, porque eso es lo que trabajan los chilenos, no 8 al final del día,
y que lo que yo genero a partir de ese tiempo invertido en trabajo no me sea suficiente para financiar 30 días de mi vida, digamos. Eso no puede ser. Entonces usted me dice... los costos básicos de 30 días. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, espérese, entonces usted me dice, hay que financiar... Yo estoy de acuerdo. Pero mire, usted me dice, hay que financiar bienes sociales o bienes públicos como educación, salud, previsión. Bienes públicos. Para financiar esos bienes públicos hay que aumentar la recaudación. Por lo tanto, tendríamos que entrar en una discusión de una reforma tributaria que permitiera, de alguna manera, anulando las exenciones, haciendo más eficiente el sistema de recaudación, limpiando el servicio de impuestos internos, dejando de entregarle beneficios a quien no corresponda, en fin, elusión, evasión, como lo quiera llamar. Pero cuando entramos en esa discusión, aparece el argumento que usted me decía hace un rato atrás. No discutamos de impuestos porque los capitales se van a ir. Entonces al final quedamos en el mismo punto. No dije eso. No, revisa la grabación. Nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. Lo que dije, revísala. Yo lo que dije que la inestabilidad política causa una caída de la inversión y causa que los capitales salgan del país. Eso fue lo que dije. Ahora, ¿está de acuerdo con discutir impuestos nuevos? ¿Qué tienen? ¿Usted está de acuerdo con discutir aumento de nuevos? Yo, mira. ¿Me habla Diana o sí, Paulina? Que yo no lo veo aquí. Sí, pero no importa, da lo mismo. Somos la misma. Diana, mira Diana, déjame decirte algo. Los impuestos tienen dos objetivos fundamentales en la sociedad. Tienen un objetivo de equidad, porque se supone que los más ricos tienen que ayudarle a los más pobres. Lo suscribo completamente. Pero también tienen un impacto de eficiencia, que es lo que decía José Antonio. Que la gente cambia sus decisiones porque le están cobrando unos impuestos. Eso se ve sobre todo en la inversión. Pero yo voy a añadir otro. El principal objetivo de la experiencia de este país es que los impuestos deben provocar recaudación fiscal. El gobierno de la presidenta Bachelet hizo una reforma tributaria inmensa que pretendía recaudar en términos gruesos unos 10.000 millones de dólares. Recaudó menos de la mitad, o sea, no pudieron generar los recursos que se quería, y al final el que paga el pato es el que va a recibir los bienes públicos. Claro. Entonces hay que hacer mucho más eficiente el Estado. Alejandro, bueno, primero siendo más eficiente el Estado. Déjame, con esto termino. Aquí todos hablamos del SENAC. Debería haber un servicio que se preocupara de los reclamos de los clientes. ¿Cómo es posible que el registro civil no atienda las tardes? Por ejemplo, ¿cómo es posible que la gente vaya a buscar información a la agencia del Estado y no la reciba y sea maltratada? Ese es el tipo de reformas que hay que hacer, y después estudiar los impuestos seriamente, aquellos que realmente provocan recaudación y aquellos que van a contribuir a financiar en forma sólida los bienes públicos, como ocurre en otros países más desarrollados. Pero modernizar el Estado, que estamos de acuerdo, para hacerlo más eficiente, eso requiere de mucho tiempo. ¿Cómo solucionamos hoy día el problema que le plantea el José? No. El Estado necesita más recaudación, pero cada vez que se discute el alza de impuestos... Yo estoy disponible para discutir sobre impuestos seriamente si tenemos certeza que va a provocar mayor recaudación, que va a haber plata y que no se van a inflar los déficits públicos, porque la deuda pública al final hace explotar a los países, créanme. Oye, esto no es teoría. Nuestros queridos amigos argentinos lo están viviendo, Alejandro, a propósito de aumentar el Estado, la modernización, ¿qué pasa con la evasión? ¿Qué pasa con toda la gente que no está pagando lo que debe pagar? Porque esa puede ser una buena manera de ingresar recursos para poner solución a los problemas que estamos hablando. Bueno, la evasión es un tema que debería ser combatido de forma muy fuerte y con penas muy fuertes. En Estados Unidos el que evade va a la cárcel, Pero además de eso, hay que tener muy claros los incentivos, porque lo que se ha estudiado en muchas latitudes es que mientras más altas las tasas de impuestos, menor es la recaudación. Esa es la famosa curva de Laffer, que la hizo famosa Ronald Reagan, que a muchos no les gusta, pero ellos controlaron eso. Tú no puedes imponer impuestos porque ahí viene el efecto de la eficiencia, y la eficiencia está conectada con la recaudación. Y por lo tanto le pegas al objetivo de la equidad, que es tener recursos para financiar bienes públicos. Ahora,
Mire, es muy importante que vayamos contestando las preguntas porque la gente, lo que estamos aquí teorizando, lo está viviendo en su casa. Yo le voy a leer, Alejandro, un tweet que nos están mandando las personas al hashtag de Mucho Gusto Mega para ver si le podemos responder, Alejandro. Pongámonos en la situación de esta persona que nos está escribiendo y mira lo que nos dice. Dice, Mucho Gusto Mega, es una burla. Mi familia es de 3 integrantes y recibiremos 50.250 pesos más, porque el gobierno no lo dejó en 177.000 por integrante. Siempre hay letra chica. Lo que está diciendo es que no les alcanza para darse vuelta, Alejandro, para vivir. Bueno, se van a presentar los proyectos al Parlamento y yo creo que debe esa persona insistir en su problema, porque esto que estamos hablando requiere ley. Y por eso aquí lo que se necesita es que el Parlamento haga la pega y despache. Y si está en contra, vote en contra. Pero una vez por todas no sigamos con estos alargamientos que llevan a que la gente se desespere. O sea, por eso. Pero ahí va a ser el momento de... El llamado es que el Congreso ahora se pongan de acuerdo y podamos solucionar rápido el problema de la gente hoy día. Yo creo que acuerdos no va a haber. Acuerdos no va a haber, si ya hay, acuerdos no hay. Salió la moneda anoche y al rato salió la presidenta del Senado, que le tengo mucho respeto, ¿no es cierto?, a decir que no servía para nada el programa y que era insuficiente. Entonces, no van a haber acuerdos. Por lo tanto, pongamos las leyes, pongamos los proyectos de ley, discutámoslo rápido y veamos quién está de acuerdo y quién está en contra, para que la gente sepa exactamente quién está en el medio de todo esto. Sí. Alejandro, Buenos días, Roberto. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Alejandro, gusto saludarte, ¿qué tal? Amigo, ¿Cómo te va? Roberto Sá. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Oye, Alejandro, gusto saludarte, Roberto. Un gusto saludarte también, Alejandro. Quería retomar un poco la discusión de los impuestos. Te estaba escuchando mientras estaban cableándome, colocándome los micrófonos. Y solo agregar el análisis que también se hace en esto de los impuestos, porque siempre se plantea cuando suben los impuestos que los empresarios, los grandes inversionistas se pueden asustar e irse a otros lugares donde les cobren menos impuestos. Pero también está el tema que quería ponerte sobre la mesa, Alejandro, que es el de la paz social. En este momento quizás las convulsiones sociales que está viviendo Sudamérica pueden ser más mata inversiones, más espanta inversiones que los mismos impuestos. Entonces creo que también es un elemento que debemos considerar en esta discusión. Yo creo que ningún inversionista vio con buenos ojos ni se quedó tranquilo con lo que ocurrió en Chile para el 18 de octubre. Probablemente debe ocurrir lo mismo ahora en Colombia. Por lo tanto, hay que ver ahí la fórmula para que los empresarios paguen quizás un mayor aporte. No se espanten, pero tampoco tengamos estas diferencias de ingresos, estas diferencias de trato, estos problemas de salud, de pensiones que llevan a que simplemente Chile se haya convertido en una olla de presión que explotó. Entonces, probablemente quizás ahora muchos empresarios quizás pensaban, si hubiéramos arreglado esto antes, y hubiéramos pagado más, eso hubiera sido mucho mejor que la escoba que nos quedó a partir del 18 de octubre. Entonces quería ver cómo lo ves tú eso también, ese factor. La paz social. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo. Creo que la paz social es clave en esto. Pero mi abuelita me enseñó hace muchos años que no había que hablar más sobre el pasado, había que hablar sobre el presente y por el futuro. Todos hemos aprendido, todos sabemos que es un país que tiene enorme inequidad. Por lo tanto, vamos a tomar medidas para que eso se arregle, pero no sigamos con que hay que cambiar el modelo. A mí mismo cuando yo hablo así me dicen, eres un asqueroso neoliberal, textual. Pero por favor, Alejandro, te queremos, Alejandro. Yo lo que quiero es que haya progreso. Pero no asqueroso. Yo creo que la única manera que los países progresen y es que crezca el bienestar para todos. Oye, yo he vivido en este país también y ya tengo 60 años y un poco más. Ya tengo 60 años y a mí no me cuentan cuentos. Este país era un país de $5.000 per cápita cuando empezó la democracia. Y gracias al gran presidente Elwin que empezó esto, ¿no es cierto?,
Tenemos ahora cerca de $25.000 per cápita. Por favor, el progreso viene el crecimiento y hay que buscar la equidad. Sin duda que hay que buscar la equidad porque cuando un país es muy distinto empieza el problema que dices tú, Roberto. Pero bueno, ahí el gesto viene desde el mundo público y es una opinión personal, también desde el mundo privado y desde uno que es profesional y que le va bien hasta las grandes corporaciones. Yo creo que hoy aquí se ha instalado una maquinaria de la viveza, no estoy hablando de en general, pero efectivamente ha habido aquí personas y dueños de grandes capitales y a lo mejor profesionales también exitosos, que es la viveza. ¿De dónde le puedo sacar una tajadita al Estado y dejar de pagar el impuesto? O sea, habiendo abogados tributaristas cuya labor principal es asesorar a las personas para que paguen menos impuestos y es un trabajo y uno le paga a un abogado o a un contador para que te haga pagar menos impuestos, desde esa lógica tenemos un problema. Quiero invitarlos a escuchar de nuevo la reacción de la presidenta del Senado, me dicen desde la sala de dirección. Vamos a escuchar a Yasna Proboste y vamos a incorporar luego, yo no sé si ya estarán listos, pero vienen, la diputada Alejandra Sepúlveda y el alcalde o el diputado. El alcalde Rodolfo Carter, porque el otro día hablábamos con el diputado Álvaro. Vocero además entiendo que vocero de la DIN. Sí, vamos a oye, se han mandado entonces, unas declaraciones bien incendiarias, también la vamos a preguntar. Bueno, todo eso lo vamos a hablar. Escuchemos la reacción de la oposición a la propuesta del gobierno y luego seguimos conversando. Sin duda que estos anuncios son débiles. Son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor. El presidente no dijo una sola línea respecto de las medidas sanitarias. No dijo nada respecto de cómo se van a financiar estas medidas. La propuesta de la oposición, construida con actores sociales, era clara respecto de medidas y de financiamiento. Bien, pues ahí está Simón con el alcalde Carter. Simón, buenos días al alcalde Rodolfo también. Muy buenos días, tremendo debate, Rodolfo. La pregunta de inmediato, al hueso. ¿Es insuficiente este anuncio por parte del presidente Piñera cuando está este debate de la universalidad o de la focalización? Para sus vecinos de la Florida, que son cerca de 400.000, usted decía que es una pequeña radiografía del Chile porque hay harta heterogeneidad acá en esta comuna. ¿Es suficiente, sí o no, Rodolfo? Buenos días. Muy buenos días. Evidentemente nunca va a ser suficiente dada la magnitud de la crisis, eso está clarito. Pero la economía no es capaz de satisfacer todas las necesidades infinitas de las personas, eso también es real. Más que el monto que se puede ajustar, lo que corresponde discutir hoy día, y eso es lo que a uno le hace más ruido, es escapar a la universalidad. Cuando durante meses se ha seguido con el tema de la focalización. Si le manda a la gente a buscar con requisitos y un montón de clasificaciones y subclasificaciones, en donde masivamente la gente a uno le dice en la calle, a mí no me llegó, porque no encajo en tal o cual presupuesto. La verdad que el paradigma que había que romper, más que el monto, era la universalidad, Simón. Eso es lo que dicen los vecinos, Rodolfo, es lo que dicen acá en la Florida. Nosotros vimos abajo una fila, conversamos con ellos y decían, otra vez vamos a tener que postular. Ese es como el... Es que eso es, porque en el fondo, mira, por ejemplo, la presidenta del Senado y el mundo de la oposición, el diagnóstico político está apostando 600.000 pesos durante 6 meses. Eso todos sabemos que Chile no lo puede financiar. Eso no se puede financiar. ¿Y por qué no 1 millón? ¿Y por qué no 1,2 millones? O sea, podríamos seguir la apuesta indefinidamente. Por eso, el monto tiene que ser lo más que pueda hacer una economía sana sin hipotecar el futuro de nuestros hijos, pero fundamentalmente el paradigma que se puede romper en esta vuelta es dejar de lado la hiperfocalización para ir más bien a la universalidad de la prestación. Y eso es lo que más preocupa hoy día, porque lo que tiene irritado a la gente no es que uno no le pueda resolver todos sus problemas, sino que para recibir la ayuda fiscal finalmente tiene que pasar con tantos trámites que le hace invivible todos los meses. Cada vez que se anuncia una nueva ayuda, tiene que ir a hacer la fila, virtual o real, lo que realmente es una indignidad para las personas. Te lo pregunto como alcalde antes, te lo pregunto también en tu rol de vocero de la campaña de Joaquín Lavín. ¿Cómo se toman estos anuncios ustedes? Porque si ustedes son uno de los 3 candidatos más fuertes a las próximas elecciones, van a tener que tomar la posta eventualmente si es que ganan de este gobierno. La tarea es difícil. ¿Cómo lo tomaron en la interna? Bueno, lo pensaba mientras tú me estabas haciendo la pregunta y lo veíamos la discusión académica hace unos minutos atrás. Uno muchas veces como autoridad, sea alcalde o presidente de Chile, le tiene que decir que no a la gente. Estamos en una
en un momento de la historia en que hay que decirle que sí a todo por ganar un voto o 2 puntos de rating. La ecuación es súper difícil porque hay que hacer todo lo que se pueda y tal vez se pueda hacer más, pero no es ilimitado. Los recursos de Chile no son ilimitados y uno tiene que pensar en las generaciones que vienen inmediatamente después. Pero además, mirar a la gente y hacerle entender que estamos compartiendo su destino. Porque cuando hay una élite que de repente toma decisiones que le afectan a la gente común y corriente, pero no a la élite, esa gente se siente ofendida y pasada a llevar el trato distinto a la gente de esfuerzo, a la gente real. Por eso lo que tenemos que hacer en estas horas, lo que vamos a hacer probablemente con Joaquín Lavín y todo el equipo, es ver todas las medidas, bien los detalles, porque quien sea que gane la próxima presidencia de Chile va a recibir un país dividido, más pobre, con problemas estructurales de crecimiento, en donde vamos a tener que ponernos de acuerdo para sacar adelante el país, porque en eso yo estoy de acuerdo con el profesor, tal vez no en la mirada tan intransigente de repente que no se pueden hacer excepciones al sistema tradicional de mercado. En una crisis como esta, evidentemente se rompieron todos los paradigmas. Cuando el mismo Estado te dice no trabajes, pero no te garantiza tu ingreso, te está transgrediendo tu libertad. Por tanto, no tienes ni siquiera el derecho a ganarte el pan. Es una excepción que había que hacer y hay que trabajar en eso. Pero evidentemente los problemas que tenemos de ahora en adelante, con lo dividido y dañada que está nuestra sociedad, es una situación de la mayor preocupación para todos. Vamos al panel, hay más invitados, pero no me respondiste a la pregunta con un sí o con un no. ¿Quedó corto el gobierno? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero tampoco está en la lógica de lo que está pidiendo la senadora Proboste, porque efectivamente, siendo súper responsable, 6 meses, 600.000 pesos, todos los economistas, incluso de izquierda, todos, dicen que no se puede sostener. Entonces es una falta de respeto para la gente, prometerles lo que no podemos cumplir. Porque además, yo lo vuelvo a decir, ¿alguien de verdad cree que con 600 se resuelve el problema de una clase media que ganaba hasta antes de la crisis 2 o 3 millones de pesos? Evidentemente no. Entonces hay que hablar con la verdad por delante y con la responsabilidad, porque finalmente ser irresponsable hoy día es realmente condenar a la pobreza a las futuras generaciones de chilenos. José, voy contigo, Sí. seguimos acá en la municipalidad. De todas maneras, vamos a saludar a la diputada Sepúlveda. Diputada, me interesa mucho su opinión, pero tenemos que despedir a Alejandro porque se tiene que ir. Solamente antes de pasar con Alejandro y sus últimos segundos para que cierre la idea, yo estoy de acuerdo con el alcalde Carter, ¿no? Los recursos son limitados y eso es como de economía 1, digamos. O sea, todos nosotros sabemos que hay poca plata y que la poca plata hay que usarla muy bien. Pero cuando uno mira las cifras, fíjese que hoy día el diario El Mercurio trae una proyección de costo de todo este plan durante junio, julio y agosto de 8.670 millones. 8.670 millones de dólares. Eso es lo que cuesta todo este plan durante los próximos 3 meses. 8.690 millones de dólares. Y las exenciones tributarias en Chile son 9.000 millones. Por lo tanto, no hay que ser ni economista ni tener un doctorado en Stanford para saber que si no existieran beneficios tributarios, que muchos de ellos, algunos tienen sentido, otros ya no lo tienen, el fisco pudiese cobrar esos impuestos que corresponde cobrar, encaja y netea perfecto. O sea, esas 9.000 millones de dólares que el fisco deja de recibir por exenciones tributarias entregadas en el pasado a ciertos grupos económicos, permitiría financiar perfectamente y nos sobrarían además 400 millones de dólares, si es que las cifras son las correctas. Quiero pasar a don Alejandro, perdón. Don Alejandro, que entiendo que se tiene que ir y quiere hacer un último punto. Sí, quiero agradecer que me hayan invitado al programa. Realmente agradezco la pluralidad que tiene Megavisión. Pero quiero decir además que me gustó mucho lo que dijo el alcalde Carter, el llamado a la responsabilidad. Nosotros no podemos financiar al infinito sin tener efectos posteriores. No porque no queramos ayudar como país a los que están sufriendo. Lo que tenemos que hacer es poner la economía de nuevo a funcionar, a reactivar la economía, y para eso necesitamos invertir, crear empleos de calidad y empiece el consumo permanente y estable en el tiempo. Eso es lo que nos va a sacar de todo esto. Muchas gracias. Buenos días. Que le vaya muy bien. Buenos días, Alejandro. Ahora vamos a otra Alejandra. A su tocaya, Alejandra Sepúlveda, desde la oposición. Me gustaría saber cuál es el diagnóstico que usted tiene respecto de lo que anuncia el presidente. Está en la línea de Yasna Proboste. Quiero escucharla, su mirada, su análisis a esta hora en el Mucho Gusto. Mira, primero decir que se demoraron bastante tiempo, ¿no? Casi un mes en poder entregar una propuesta, que era lo que nos complicaba, ¿no es cierto?, de mayor manera, porque una de las... Se cae un poco la señal, ¿no? No, está perfecto.
lo que nosotros decíamos era ojalá lo antes posible. La complicación era que nosotros no llegábamos a tiempo con las medidas. Entonces, las medidas para las familias, pero al mismo tiempo para las pymes que están francamente hoy día en el suelo. Primero el tiempo. Lo segundo es que a mí me alegra, en términos personales, me alegra que el gobierno haya entendido lo que tenía que ver con la línea de la pobreza, que es algo básico, porque las personas. Mira el Twitter, ¿no es cierto?, que acaba de leer Paulina. Entonces, todas las ayudas que llegaban se restringían y se descontaban. O sea, habían descuentos de las ayudas. Entonces, no alcanzaban a llegar ni siquiera a la línea de la pobreza. Entonces, que se entendiera lo menos ese concepto, a mí me parece por lo menos positivo. Pero lo que complica, además, es que el costo de la vida hoy día. Ustedes, Mega Noticias, en la mañana a las 7 estaban hablando precisamente de cómo ha aumentado el costo de la vida. Por eso que nosotros planteamos un 30% más, y no antojadizamente, sino porque hubo poco menos un cónclave de economistas donde se hizo el análisis de cuánto ha aumentado el costo de la vida hoy día. Entonces, frente a esa situación, nosotros dijimos, no, lo que te alcanza para vivir en tiempos normales, la línea de la pobreza, más un 30% más que significa el costo de la vida. Yo valoro que a lo menos se haya entendido el concepto de la línea de la pobreza, pero no se ha entendido la realidad que hoy día se vive. La realidad que hoy día se vive. Esa es la complicación. Y desde la microeconomía, no desde la macro. Hola, Roberto. En esa misma línea, ¿hay rango en el Congreso, buenos días, diputada, para subir esta cifra que ha planteado el gobierno de la línea de la pobreza? El senador Moreira hace algunos días nos decía que el gobierno se había colocado en esa cifra, pero que tenía rango para llegar hasta 200.000 pesos por integrante del grupo familiar. ¿Usted ve posibilidad de avanzar en esa línea? Mira, yo espero que así sea, Robert. Espero que así sea, porque hay dos cosas que a mí me preocupan. Uno es el monto, que yo creo que cómo buscamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de financiar, y ahí lo conecto con José Antonio, ¿no?, con lo que ha dicho, buscar los recursos. ¿Cómo podemos buscar los recursos? Los súper ricos. Bueno, los súper ricos nos cerraron la puerta. Había como mínimo, ¿no es cierto?, 1.300, 1.400. Hablamos también, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con las exenciones tributarias, hablamos lo que tiene que ver con el cobre, ¿no? Yo estoy... el royalty minero, etcétera. Entonces, mi preocupación es que nosotros lo que decimos hoy día, el monto, que yo creo que, Roberto, podemos tratar, ¿no es cierto?, de que precisamente diálogo parlamentario, le podríamos hacer con el gobierno, aumentarlo, pero además me preocupa, fíjate, lo que tiene que ver con la universalidad del proceso. Sí. O sea, no solo la ficha social de hogares, el registro social de hogares, sino que hay muchas personas hoy día que no están en el registro que sí lo necesitan, y fundamentalmente varones solos. Entonces, lo que tenemos que hacer, que tú no tengas que postular, y el carácter de universalidad, ¿no es cierto?, que llegue inmediatamente, porque en esa postulación siempre nos preocupa la letra chica. Sí, pero tú tienes que cumplir esto, tienes que cumplir esto otro, y ahí nos vamos quedando, limitando el acceso a los recursos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día en el Congreso. ¿Sí? Sí, vamos a arreglar su conexión para tener, digamos, un audio claro, y también visualmente de repente se nos descuadra. Entonces queremos arreglar eso, pero quería contrastarlo con la posición que usted tiene con el alcalde Carter, que está justamente al otro lado de la pantalla. Yo solamente sigo interpretando a la gente, y uno dice, Chile creció a tasas del 5, del 7 incluso durante los primeros años de la transición. Sí, durante los primeros años de la transición vinieron ciclos gloriosos de ahorro durante la administración Izaguirre, durante la administración Aninat, durante la administración Velasco. ¿Dónde está la plata? ¿Y por qué esa plata no se puede usar? Porque lo que pasa es que hay una contradicción vital en todo esto. Que por una parte Chile, hasta hace muy poco, quizá hoy día no, porque efectivamente la regla fiscal se va a romper en algún momento. O sea, Chile va a ser un país que va a aumentar su nivel de endeudamiento, pero hasta hace algunos años, antes del 18, antes de la pandemia, no tengo idea, Chile era un país que era como el cliente, pero de oro, de cualquier banca internacional. O sea, cualquier banco internacional, cualquier organismo financiero de Bretton Woods quería tener a Chile dentro de su cartera de clientes.
éramos, pero si tú te ibas a revisar qué pasaba, todavía, Alejandro decía que nos han recalificado, pero probablemente nos van a recalificar. Pero dentro de Sudamérica es como que, para que la gente lo entienda con pera y manzana, es como el alumno que toda la vida se sacó 7 y ahora está en 6,5. Pero por eso, el punto es el siguiente, la contradicción vital donde está, y que está en el fondo de esta discusión, es que el Estado de Chile, el Estado como Estado, es un cliente de oro para la banca internacional, porque tiene capitalización, porque tiene ahorros, porque es buen pagador, en fin, pero sus ciudadanos están hasta el cuello. O sea, cualquier ciudadano chileno daría su vida por tener el perfil financiero del estado donde vive, porque los chilenos no tienen ahorros, no tienen capital, viven a costa del crédito, muchos de ellos están desbancarizados porque no le interesan a la banca. Entonces, ¿cómo es posible cómo se explica la contradicción, la real contradicción chilena? La real contradicción chilena es que el Estado es financieramente un 10 y las familias chilenas son financieramente un 2. O sea, ¿cómo se explica eso? Ahora, en ese sentido, tal vez el alcalde Carter puede comentarnos. Está hoy día dentro de la campaña de Joaquín Lavín y ellos tendrán que tener una propuesta durante esas presidenciales, porque lo que aquí se ha hablado, y lo dijo José, lo dijo el economista recién, ok, Chile necesita seguir creciendo, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero Chile también necesita dignidad para los sectores más empobrecidos, y eso trae la consecuencia que dijo Roberto, que es la paz social. ¿Se puede caminar y comer chicle en la propuesta presidencial que venga, alcalde? Eso no solo se puede, no hay otro camino. Tenemos que hacerlo todo a la vez. Pero hay un hecho fundamental que es hablar con la verdad, hablarnos con la verdad. Uno puede tener diferencias probablemente en el diagnóstico, pero no puede tener diferencias en los números. Hoy día el Estado chileno no es el mismo pagador internacional que hace 3 años atrás. Dentro de 3 o 4 años más, nuestro nivel de endeudamiento va a crecer a tales niveles que vamos a alcanzar a pagar solo, tal vez, los intereses. Si es que no tomamos medidas directas en productividad, en ahorro fiscal, en las actividades que podemos ahorrar, no en el mundo social, por cierto. Por tanto, yo la verdad, José Antonio, respeto mucho tu opinión. Siempre te considero un periodista muy elocuente y además muy honesto en tu análisis, pero creo que estás equivocado. Porque prometer esta tierra prometida que está más allá del arco iris, donde, oye, la plata está, donde la plata está, donde el Estado es rico y donde la gente es toda pobre, la verdad que puede ser súper atractivo para la opinión pública. Y eso es lo que genera mucha rabia. Yo comparto contigo que hay inequidades brutales. Por algo yo me dedico a esto. Yo elegí ser alcalde no precisamente porque no tenga nada más que hacer en la vida, porque amo profundamente la promoción social y la justicia social hacia los más débiles. Pero lo que yo no tengo derecho como alcalde es decirle a mis vecinos, sabe que la plata está y les prometo todo, y todo mañana. Lo que les puedo decir es, vamos a hacerlo todo, una cosa primero, otra cosa después, y les prometo que cada vez que les tenga que decir que no, se los voy a decir mirándoselo a la cara. Y no, probablemente la gran falla que ha tenido toda la política social que durante... Déjame terminar, por favor, el tema. Sí, claro. Te lo ruego. Sí, claro. Porque creo que el aporte que uno puede hacer a la patria. Yo podría entrar en una competencia de rating de decir tus 600 lucas y 600 lucas más. Pero yo sé perfectamente que al que no le lleguen esas 600 lucas, cuando le debió llegar, va a ser el doble la defraudación, porque la ilusión de una persona vulnerable es brutal. Entonces lo que te quiero transmitir es lo siguiente. Dígame. Respecto de tu diagnóstico, José Antonio, yo lo comparto. Yo lo comparto profundamente porque no puedes tener empresas vivas con familias muertas. Exacto. No puedes tener una economía pujante con familias destruidas. Exacto. En eso estamos totalmente de acuerdo. El punto es cómo mostrar un camino de esperanza con la verdad por delante, diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Mire, el Estado se va a endeudar y lo tiene que hacer. Y probablemente tenemos que hacer un esfuerzo adicional, cosa que también comparto. Pero también diciendo que no es ilimitado lo que podemos hacer. No, claro. Porque mañana tenemos que abordar otros desafíos que son tan importantes como estos. En materia de educación, ni hablar los desafíos que tenemos por delante. Y por ejemplo, algo que es súper relevante. El tema, ya hablemos a calzón quitado, aunque sea tan temprano. Por supuesto, lo escucho. Si vamos a hablar de las exenciones, hay una exención que es súper polémica y nadie se atreve a tocar. ¿Cuál? Ningún gobierno. La exención del petróleo de los camiones. Todos sabemos que el gremio de los camiones hoy día en Chile no está disponible a eso y no lo ha estado nunca. Entonces, una parte muy importante de las exenciones pasa por ahí. Porque le tienen miedo a los camioneros, alcalde, si es el tema, hay que decirlo, le tienen miedo porque los camioneros le van a hacer un paro, van a tapar las carreteras y ese es el tema, si es el tema con el petróleo y los camiones.
Ahora, claro, parte de eso, incluso muchos dicen, alcalde, tanta la influencia de los gremios que muchos han dicho históricamente que por eso el tren tampoco nunca ha avanzado, pero tal vez llegó el minuto de ordenarnos y que cada uno pague quien tenga que pagar. Ya, pero chanten la moto, cabros. Lo que le estoy tratando de explicar es lo siguiente. Tampoco demonicemos necesariamente a los camioneros. También tendrán algo que decir ellos. Me imagino. Es como cuando uno dice, bueno, la izquierda tiene tanta tendencia a pedir reforma tributaria que a veces uno la comparte, pero los ciudadanos que van a un consultorio saben perfectamente que a veces los impuestos no les llegan por las malas prácticas en los sindicatos. Y la izquierda en eso no es transparente. Entonces, ¿cuándo va a ser el día en que nos sentemos a la mesa pensando en las grandes mayorías de chilenos, diciendo, ¿sabe qué? Hagamos un esfuerzo tributario mucho más sólido para salvar a nuestros hermanos más pobres, pero terminemos con las malas prácticas detrás del mesón cuando la gente la trata mal? Lo que pasa Hablemos es que de excepciones tributarias y pidamos a todos un esfuerzo generoso, porque hoy día no podemos seguir pensando igual que en los años 80. Alcalde, el país cambió. Para terminar, para no robar tantos minutos, yo quiero saludar el tono de la diputada Alejandra Sepúlveda, porque la verdad que con las diferencias que tengo yo con ella y que podemos tener, y que tal vez no son ni tantas, ese es el tono de constructividad, porque creo que podemos hacer un esfuerzo adicional respecto a la propuesta del gobierno. Estoy de acuerdo con ella que la lentitud de los anuncios es una ofensa a la gente. O sea, pasaron 2 semanas, 3 semanas de la propuesta de los mínimos comunes y la gente muy atenta hoy día recién se viene a enterar. La política no solo vive de anuncios, también vive de formas, de cómo son tratadas las personas. Y eso es súper relevante para el futuro. Tú no basta con que hagas un anuncio más o menos sabroso para la gente. Alcalde, Diana le está hablando. Comparte el destino de la sociedad chilena que hoy día está apretada. Sí, es que a propósito de ese esfuerzo adicional y de la desconfianza que genera el sistema, porque usted dice, está bien, no podemos satisfacer todas las necesidades, que son múltiples en un año difícil a nivel mundial. Pero también está la desconfianza de que se abre poquito la billetera y estamos en esta constante negociación, en este regateo miserable, cuando hay familias que están pasando hambre. Entonces, se genera esta desconfianza. Y usted dice, la propuesta de la oposición es irreal. No podemos llegar a eso. Pero sí podríamos hacer un esfuerzo extra. Y en el medio están las familias esperando esa platita. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Usted dice la verdad? La diputada Sepúlveda dice la verdad. ¿Quién nos está mintiendo? ¿Quién nos está diciendo la verdad? ¿Hasta dónde realmente se puede llegar? Diana, en esa pregunta tú en algún minuto atrás me dijiste que este señor se tira declaraciones incendiarias. Sí, pues. A propósito de los candidatos de derecha, pero esa es harina de otro costal. Sí. Es harina de otro costal. Cuando uno está hablando del pueblo chileno, de las familias que hoy día viven en la pobreza, uno no se puede dar el lujo de hacer declaraciones incendiarias. Y ojo, casi voy a hablar así para que me lean lo que estoy tratando de explicar. Sí. Uno no es dueño de la verdad cuando se trata de derrotar a la pobreza y la miseria en Chile. Yo no tengo dudas que Yana Proboste, la diputada Sepúlveda, y espero que ellas también crean que yo tampoco estoy disponible a seguir tolerando que las cosas estén mal. Pero usted dice que podemos se puede hacer un esfuerzo extra. Lo importante es que esas miradas confluyan. Esa mirada, pero es que claramente, por ejemplo, ¿en dónde podemos hacer un esfuerzo extra? 2 cucharadas a la baba. Por ejemplo, los requisitos del IFE terminarlo. ¿Y ese esfuerzo extra no es el 30% sobre la línea de la pobreza que plantea la oposición? A ver, Alejandra. Diana, si tú me permites un minuto. Sí. Mira, yo diría que con la mayoría de los diputados y diputadas, estoy hablando de todos los sectores políticos, la mayoría de los sectores políticos, hemos estado de acuerdo en muchas cosas, como por ejemplo, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en el Congreso. O sea, porque si no seríamos solo un buzón, ¿no? De que entre el proyecto y nosotros votáramos que sí y se acabó la discusión. No, la idea es que coloquemos los argumentos. Entonces, no es que tú te puedes demorar 1 o 2 días más en esto, porque si hay discusión inmediata son 48 horas. Pero lo que nosotros tenemos el deber de hacer, además como oposición, es como lo que nosotros conceptualmente creemos que es lo mejor para el país. Sí, pero ayer, el alcalde Carter dice que es una propuesta irreal, la de ustedes, la de la oposición, o sea, claro, que no se puede financiar. Claro, pero lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos las vías de financiamiento también, que queremos discutirla, porque lo que no tiene el anuncio de ayer es cómo la financiamos. ¿Cómo la financiamos? Entonces, frente a eso también hay propuestas que nosotros creemos que son reales. Ahora, ¿cómo nos convencemos? No como autoritariamente decimos, mira, esto es y se acabó. Hoy día necesitamos discutir este tema y cada uno colocar los puntos con la rapidez que el país lo necesita.
Entonces, si nosotros decimos, mira, tenemos de aquí al fin de semana, el viernes, sábado y domingo, para sacar esto, lo vamos a hacer. Pero con la capacidad de escucharnos, de entendernos y buscar la máxima, que yo creo que con el alcalde Carter y nosotros también tenemos cómo llegamos rápidamente, pero también con la cantidad de recursos, de dinero que la familia hoy día necesita. Y en ese sentido, yo valoré la línea de la pobreza porque nunca la habíamos atravesado. Y en ese sentido, ¿usted está disponible para votar a favor del proyecto que propone ayer el gobierno o no? Mira, yo voy a estar disponible, como lo hemos estado siempre, a todas las ayudas que sean necesarias. ¿Ah? Pero no puedo negar a la capacidad que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, como oposición y como muchos otros diputados que también son de gobierno, de tratar de encontrar más recursos. Y mira, te estoy diciendo de encontrar más recursos a través, ¿no es cierto?, de la vía tributaria. Y de esa manera, ¿no es cierto?, tratar de buscar más recursos para las personas y para las familias. Eso no nos podemos negar, si no, mira, seríamos un buzón que ahí no se justificaría ni siquiera estar en el Congreso. En este acuerdo que tienen que lograr alcanzar rápidamente todos ustedes, la bisagra de la universalidad podría ser un elemento, ya que usted dice, yo valoro que se haya establecido al menos la línea de la pobreza. Ok, usted ya está haciendo un reconocimiento, tal vez esto de la universalidad puede ser el punto de acuerdo pensando en las familias que hoy día necesitan una respuesta rápida. Mira, Paulina, yo creo que la universalidad y la no postulación. A eso me refería, claro. Sin barreras. Sí, la no postulación. O sea, tú podrías decir, mire, llegamos a los 177, ¿no? Llegamos a los 177, pero al mismo tiempo, ¿qué nos gustaría? Que llegara a todos, o sea, esta universalidad, y el alcalde me va a entender muy bien, porque para disminuir la ficha de protección social, o el registro social de hogares, ¿no es cierto?, las personas se retiran de la ficha. ¿Quiénes son los que se retiran? Son los que tienen más recursos. ¿Y quiénes son los que ganan sueldo estable? Los varones. Sí. Y los varones se retiran de la ficha para que la mujer quede solita y pueda postular a los beneficios del Estado. Esa es una complicación que hoy día tenemos y que nos pasa la región de O'Higgins, que yo represento. Ya, entonces, ¿cómo hacemos que esa universalidad a todo, ¿no es cierto?, aquel que necesite le toque? Inclusive teniendo algunos errores, ¿no es cierto?, que algunas personas pudiera tocar, pero la universalidad para nosotros es importante. Y lo segundo, Paulina, es la postulación. Lo que tú leíste en el Twitter. O sea, al final yo tengo que postular. ¿Y qué pasa si hay letra chica? Claro. ¿Ah? ¿Y qué pasa si hay letra chica? Eso nos preocupa y queremos ver el detalle. Y además que no quedó claro, proyecto de ley. No quedó claro ese ítem, el de la postulación. Roberto nos va a explicar al tiro. No nos quedó claro si es automático o las personas van a tener que postular. Ahí hubo una contradicción en las palabras del presidente. Mal, porque debiera estar clarito. Pero Roberto, parece que tú lo tienes claro eso, Roberto. Lo tengo claro, Diana. ¿Lo tienes claro? ¿Sabes que el presidente Piñera... Te felicito, Roberto lo tiene claro, una persona lo tiene claro. El presidente Piñera... Te llegó el proyecto de ley, Roberto, antes que... No, pero estuve reporteando y me contaron que el presidente como que se anduvo condoreando al decir postulación y que eso generó mucho ruido. Okay. Yo le voy a explicar por qué el presidente Piñera habló de postulación. Ya, lo que se ha anunciado ayer es un nuevo ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué se dice universal? Porque va a beneficiar al 100% de las personas que estén en el registro social de hogares. ¿Quiénes quedan sin fuera? Postulación. ¿Pero quiénes quedan fuera de ese registro? Automáticamente. Pero mira, usted está en el registro social de hogares, recibe el nuevo IFE. Mira. Eso es, sin postulación. ¿Por qué el presidente Piñera habló de postulación? Yo les voy a explicar por qué, acá con pera y manzana. Tú estás en la cabeza, el presidente. En este momento estoy en la cabeza del presidente. No, reporté para ver qué es lo que ocurrió. En este momento en el registro social de hogares hay alrededor de 14,5 millones de personas. 14,5. Oye, punto aparte, la gran cantidad de personas que ha llegado al registro social de hogares, que es un elemento que indica cierta precariedad económica. Imagínate toda la cantidad de gente que ha recurrido a esto, eso es punto aparte, podríamos hacer un programa entero con eso. Ya, 14,5. El gobierno lo que pretende es que el universo sea alrededor de 15 millones de personas. Por lo tanto, ¿a dónde cabe aquí el tema de la postulación? Que yo diría más bien que la palabra podría ser inscripción, o buscar algún otro sinónimo mejor, es que en este remanente entre 14,5 y 15 millones
va a haber alrededor de 500.000 personas que tienen las características, tienen las condiciones para pertenecer a este registro social de hogares y por lo tanto van a tener que inscribirse o si usted lo quiere postular porque va a haber que revisar los requisitos para si es acreedor de pertenecer a este registro social de hogares. Entonces, eso fue lo que me explicaron a mí de por qué el presidente decía que algunas personas van a tener que postular. No se postula al IFE, no. Se postula al registro social de hogares y alrededor de 500.000 de personas va a tener que hacer eso. Entonces, es ahí donde va a estar el tema. Porque esa postulación al registro social de hogares se demora más de un mes. Sí, ese es un tema que habrá que ver. O sea, van a dejar de recibir al menos efectivamente, sí, esto queremos que se colocó con discusión inmediata. La diputada me puede clarificar cuál es la fórmula, pero es que se salga muy rápido del Congreso, ¿no es cierto, diputada Sepúlveda? Entonces, efectivamente tú, Diana, tienes toda la razón. En el último tiempo, el proceso de entrar al registro social de hogares está demorando un mes. Entonces, si el gobierno quiere que estas personas tengan el beneficio en junio, julio y agosto, estas personas, el proceso de estos 500.000 personas va a tener que ser más rápido, más expedito. A ver, tiene los papeles, sueldo, qué sé dónde vive, qué sé yo, cuántos hijos tiene. Sí, no, chao. ¿Entra al registro social de hogares o no entra? Entonces, ese es el tema que habrá que revisar. Roberto, lo que tú nos estás explicando, que es absolutamente distinto a lo que la mayoría entendimos anoche, yo creo que a propósito incluso de las declaraciones de Yanna Proboste, cuando dijo que aquí habían topes de entrada o algo similar. Y entonces preguntarle al tiro a la diputada Sepúlveda, oiga, si son 14.5 millones de personas que podrían recibir la plata ahora ya, yo creo que hay que abrirse a tener una solución pronta, ¿no le parece a usted, diputada? Yo creo que la gente puede tener esperanza de llegar rápido, ¿no? Absolutamente. Y recordar nosotros que hace algunos meses atrás eran alrededor de 5 millones de familias inscritas, hoy día son alrededor de 7 millones de familias inscritas. ¿Y por qué? Porque la clase media nunca había estado en el registro social de hogares. Ingresa precisamente, ¿no es cierto?, porque está esta necesidad de los distintos recursos que se puedan recibir del Estado. Entonces, claro que es importante. Ahora, lo que uno pediría es que según el reporteo, ¿no es cierto, Roberto? Yo también ahí estuve reporteando, ¿no? Entonces, antes de que llegara al Congreso, la complicación es dónde se deposita. Que ojalá fuera esa la única complicación. ¿Dónde se deposita? Porque si yo empiezo a pedir los otros papeles, vamos a complicar el sistema. Porque que la liquidación de sueldo, que si disminuir o no disminuir el salario, o no sé qué. Yo creo que eso no corresponde. Yo diría más bien entrar a las plataformas, inscribirse, decir dónde se puede depositar, y eso sería lo que deberíamos tener. No más allá de lo que dice usted, preguntémosle a Roberto. Roberto, aquí no requiere una baja de ingresos de un mes respecto de otro mes. No hay ningún requisito de lo que habíamos visto antes, una merma en los ingresos, estar desempleado, no. Simplemente reunir las condiciones de registro social de hogares. Perdón, diputada, solo una pregunta que me están llegando, que me soplan, que me están diciendo mucho. Las personas que actualmente están ya en el registro social de hogares, que ya han recibido los IFES anteriores, que son ahora 14,5 millones de personas, esas personas no tienen que postular a nada, no tienen que hacer nada, ellas ya están consideradas dentro de este nuevo IFE que el Congreso va a revisar en los próximos días. También, aparte de la cobertura, tiene que ver con a qué cifra vamos a llegar. Porque aquí entramos en un juego como en un gallito súper impresentable. Y el problema es cuánto se va a demorar. Entonces, tenemos 200... Perdón, diputada Sepúlveda, un segundito le doy al tiro la palabra. Tenemos 230.000 pesos por un lado. Si a la gente, ¿qué es lo que le interesa? ¿Cuánto va a recibir finalmente? Entonces tenemos... ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y por cuánto tiempo? Pero vamos al monto. Tenemos 230.000 pesos por un lado. ¿Qué quiere decir? Ustedes me corrigen si cometo algún error. Tenemos la línea de la pobreza más un 30%, que es lo que propone la oposición y lo que hizo llegar al gobierno hace más o menos 9 o 10 días a través de un documento, encabezado todo esto por la presidenta del Senado, Yanna Proboste. 230.000 pesos por miembro de la familia, ¿no es cierto? Ok.
Aparece el gobierno 10 días después, elecciones mediante, con una propuesta de 177.000. Entonces tenemos 230, 177... Y en la mitad, Roberto, está la propuesta de Chile Vamos, que no recuerdo la cifra. Es parecido a lo que... Es parecido, si la diferencia de Chile Vamos que pone, Chile Vamos lo que pone de valor agregado es la ayuda para las pymes. Ya, ok. Esa es la mayor diferencia. El punto el gobierno la retoma en esta propuesta. Entonces el punto es, diputada Sepúlveda, alcalde Carter, podemos llegar, hay espacio para encontrarnos en algún nominal. 210.000, 200, 220, 190. Quiero partir con el alcalde Carter y luego pasar a la diputada Sepúlveda. La respuesta, José Antonio, es por supuesto que sí podemos encontrarnos. Sí, definitivamente estamos en una situación crítica que donde la gente tiene que estar puesta primero con los criterios que yo recién señalaba. También de responsabilidad de una mirada mucho más de largo plazo. Yo quería invitar a Alejandra porque celebro mucho el tono, creo que ha puesto sobre la mesa elementos de juicio respecto a la vulnerabilidad adicional que tienen las mujeres en materia de la red de protección social. Siempre las mujeres salen para atrás. Evidentemente, cómo le llega a la gente y le llega lo más rápido posible en sus depósitos. Porque además ya está un tema sanitario, cómo hacemos que los adultos mayores puedan retirar su plata. Hay una larga lista de los pequeños detalles que hay que trabajar urgentemente, y yo no soy parlamentario, ni siquiera soy militante de partido, pero ojalá haya más parlamentarios en la centro derecha que se sienten a hablar con Alejandra Sepúlveda y todos los que sigan esa línea, porque claramente estamos contra el tiempo. Que ojalá este fin de semana haya humo blanco con cifras que se acerquen, que evidentemente no vamos a llegar a los 600.000 pesos durante 6 meses, porque eso está bastante claro que no lo podemos financiar como país. Lo que sí quería tomar un punto, y eso sería bueno, hay un marco de endeudamiento por el Fondo Monetario Internacional, tenemos líneas de crédito aprobadas, hasta 12.000 millones de dólares. Yo no tengo claro si hemos usado completamente esa línea, que probablemente es una zona que todavía tenemos que explorar. Porque evidentemente, aquí Alejandra, y te dejo la palabra para que tú puedas responder también, yo creo que hay una parte que nos falta. Hagamos el máximo esfuerzo, no los mínimos comunes, los máximos comunes. Tratemos de ponernos de acuerdo en todo lo que podamos, no en lo mínimo. La gente no se merece lo mínimo. Ojalá en todo lo que podamos, pero además te invito, Alejandra, y a la gente que te acompaña en tus ideas, que fijemos una agenda de crecimiento a la vuelta de la esquina. Porque, por ejemplo, en el mundo de las pymes hay que darles un empujón muy fuerte para que vuelvan a partir. Se necesitan volver a trabajar. Y tú lo sabes, igual en tu distrito, y yo lo vivo en la Florida, la gente entre el bono y trabajar siempre va a preferir trabajar, porque hay un tema de dignidad por medio. Entonces, ¿cómo hacemos? Junto con encontrar los máximos acuerdos posibles en materia de ayuda social a los que hoy día están postrados, para poder partir rápidamente cuando esta maldita epidemia nos empieza a dejar. Alcalde, solo para colocar números, para que la gente también lo vea, diputada Sepúlveda, aquí hizo un ejercicio que puede ser bien interesante, muchachos. Mira, el IFE antiguo, que es el que se está pagando ahora en abril y mayo, establecía un monto por persona de 100.000 pesos. El IFE nuevo, que es la propuesta que se hizo anoche, establece estos 177.000, que es la línea de la pobreza, 177.000 pesos. La propuesta, esto es por una persona por grupo familiar. La propuesta de la oposición es 229.061, porque establece la línea de la pobreza más un 30%, que es esta línea de suficiencia por el aumento del costo de la vida que ha tenido el país en el último tiempo. Entonces, esa es la diferencia. 100.000, 177.000 y 229.000. Si lo llevamos a una familia de 4 integrantes, en el esquema hasta ahora del IFE eran 400.000 pesos. En el esquema nuevo del IFE serían 467.000 y en la propuesta de la oposición serían 604.495. Hay que ser justo, lo que realmente hace una diferencia ahí, pensando en una familia de 4 personas y entendiendo el costo real de la vida, porque hablar de números si no hablamos del costo de la vida, lo que realmente haría una diferencia y generaría un alivio real es la propuesta de la oposición. O sea, de verdad, porque entre 400 y 467.000, si hoy día el balón de gas está a 22 lucas, o sea, ¿de qué me están hablando? Punto, si yo estoy poniendo puro pragmatismo. Sí, José, la diferencia son 130.000 pesos para una familia de 4 personas, que es harta plata. Pero yo también quiero seguir en el tono, porque si ambos pudieran estar hoy día en el Congreso decidiendo, sería maravilloso, alcalde y diputada, pero con esta Paulina, bisagra yo creo que estamos claramente más cerca, al menos en esto, ¿cierto que sí? Pero yo quiero creer que... Mira, Paulina, yo quiero reconocer algo hoy día en lo que está ocurriendo en el Congreso.
En el Congreso, yo estoy en la Comisión de Trabajo y creo que es una comisión tremendamente polémica. Sin embargo, yo creo que tenemos más puntos de coincidencia de lo que las personas de lo que la gente se imagina. El problema es el gobierno. El problema de qué es el gobierno. Entonces, y lo digo porque en un rato más vamos a tener que votar salario mínimo. Y el salario mínimo tuvimos una discrepancia con el gobierno. Bueno, lo que pasa, diputada, es que hay que ser honesto. No, fíjate, fundamentalmente con los parlamentarios. Hay que ser honesto y estamos viviendo un parlamentarismo de facto. O sea, vamos al análisis profundo. O sea, cuando la oposición, independiente del color político, insisto, porque Chile Vamos también hace una oferta que luego recoge el gobierno. Lo que estamos viviendo en Chile hoy día es un parlamentarismo de facto. O sea, el gobierno es reactivo y no proactivo. El presidente reacciona a lo que el Parlamento propone. En ese es el esquema en que estamos. Mira, es que, ¿sabes? Por la falta de acción del gobierno, por la falta de acción no nos quedaba otra. Porque imagínate, nosotros nos quedamos sin hacer nada, sin proponer nada, sin avanzar nada. ¿Qué hacíamos, José Antonio? Teníamos que reaccionar frente a lo que estaba ocurriendo. No, si yo no lo digo como crítica, yo solamente constato un hecho. Pero espérame. Oye, y a través, ojo, y nos fuimos a través de reformas constitucionales, haciendo los cambios, y en esas reformas constitucionales tuvimos que ponernos de acuerdo con los otros parlamentarios, con todos. Y en todos logramos una votación tremenda. Ahora, déjame darte una cifra, Roberto, que para mí es súper importante. El IFE hoy día, que no necesitarías absolutamente nada, son 5.330.000 personas. O sea, esas entrarían por un tubo, digamos, sin mayor dificultad. Sí. Pero para llegar al universo que tú planteaste, ¿no es cierto? Ahí esperamos que no haya ninguna letra chica, porque el IFE debería haber llegado a todos, pero como hubo letra chica, ¿no es cierto?, fue llegando solo a los 5.330.000 personas. Ojalá que no tengamos esa letra chica en el proyecto que viene. Y es sensato pensar en las 604.000, entendiendo lo que dice el alcalde Carter. Pero es sensato pensar en las 604.000. Y ahora tenemos que buscar, si nosotros decimos que es sensato, que es importante llegar a un 30% más de la línea de la pobreza, bueno, busquemos la fórmula, de dónde sacamos los recursos. Pero eso significa, diputada, que esa es la diferencia. Pero eso significa que ustedes no van a ceder en ese punto, en ese monto que ustedes han propuesto, o que el acuerdo implicaría que ustedes bajen un poquito y lleguen a una... Y que el gobierno suba. Y que el gobierno suba. Mira, yo creo que lo que tenemos, el deber nuestro es tratar de que sea lo más alto posible. Pero también entendemos la urgencia. Yo no puedo hablar por toda la oposición, pero sí decir que nosotros no hemos rechazado nunca una ayuda para las personas ni para las pymes, ¿ya? Pero sí colocando, Diana, las diferencias que nosotros tenemos en el discurso y también con ustedes aquí, y también con ustedes aquí. Por supuesto. Ahora, interesante, Diana, cuando yo escuchaba a la diputada que decía, a ver, ojo, estamos en la Cámara bastante más de acuerdo en muchas cosas, y aquí con lo que no logramos poner acuerdos con el gobierno, porque es lo mismo que hicieron un poco los alcaldes también, Los alcaldes también se empoderaron, porque me da la sensación, alcalde, y le pregunto a usted directamente, no se sintieron oídos por el gobierno tampoco respecto de las necesidades urgentes de la gente. Bueno, es efectivo. A mí me duele mucho tener que hacer leña al árbol caído, pero efectivamente hay una forma de mirar las cosas y una forma de gestionar muy autocrática finalmente. Evidentemente el Ejecutivo tiene la iniciativa legal, es la que controla el gasto fiscal, el Congreso no debe inmiscuirse en esas atribuciones y todos lo entendemos al momento de jurar nuestros cargos. Pero vuelvo a reiterar, cuando hemos vivido una pandemia que ha puesto de cabeza a la humanidad completa, a países más poderosos que el nuestro. Yo lo único que quiero plantear en esto, ¿hemos hecho cosas como sociedad? Sí. ¿En América Latina es el Estado que ha hecho más esfuerzo? Sí. Pero también es cierto, haciéndonos eco de lo que hemos hablado en el programa en otro episodio, vivir en Chile es más caro que en Argentina, es más caro que en Perú y es más caro que en Colombia. Por tanto, la ayuda es más costosa también. Entonces, esa mirada tiene que hacerse cargo de la realidad de un país que es más caro. Ahora, lo que yo me planteo es lo siguiente. Hagamos todos los esfuerzos, y recojo el guante de Alejandra, hagamos todos los esfuerzos de mejorar la cobertura, o sea, llegar a más gente en condiciones más fáciles e incluso con un monto un poco más alto. Ojalá lo más alto que podamos. Pero Alejandra, te vuelvo a reiterar, es fundamental no quedarse solo con la mirada de las ayudas, porque es solo la primera parte. La gente necesita volver a trabajar.
Los chilenos, tú los conoces igual que yo, no les gustan los bonos para vivir. Esa lógica de alguien muy tristemente que dijo desde la empresa, que dijo, mire, los chilenos prefieren los bonos que trabajar, Eso lo que dijo no el señor entienden nada. Aristía de la Sociedad La Nacional dignidad de de un trabajador Agricultura. que se sube todos los días a buscar su destino, es claramente Pero la para primera volver- prioridad de una familia es tener para volver trabajo, a porque es su trabajar, vida, su dignidad. Para volver a trabajar se necesita vivir, tener vida. Y para eso se necesita comer. Sí, claro. O sea, hay que pasar esta crisis para poder estar sano para volver a trabajar. Entonces, yo creo que aquí es de todo un poco, lo decía también el economista, empleos de calidad, por supuesto que sí, pero primero comamos, salgamos No, de esta Diana, crisis. déjame interrumpir, Diana querida, déjame interrumpirte un segundo solamente para explicarte algo. ¿Por qué hago del tema del empleo? No solo por un tema de dignidad, porque si queremos cobrar más impuestos para poder financiar la ayuda social, para generar una red de protección mucho más sólida que la que tiene Chile hoy día, necesitamos mayor crecimiento. No se puede cobrar impuestos a una economía que está en el suelo. Si no se trata de economía por la economía, es porque la economía genera riqueza con mayores impuestos en algunos casos. Si vamos a hablar de las exenciones tributarias, feliz que hayan exenciones tributarias y podemos cobrar más impuestos, pero necesitamos crecimiento para cobrar los impuestos, de lo contrario no hay de dónde sacarlo. Entonces, la agenda de crecimiento es fundamental, por un tema de dignidad de la gente que quiere volver a salir a trabajar, volver a ganarse por su propio esfuerzo, su vida, pero también porque el Estado, para poder ayudar a sus hermanos más vulnerables, especialmente los más viejos, los más niños, requiere ingresos que Alcalde, solamente van a provenir de una economía sana que pague impuestos. Vamos Yo a... podría... Sí, perdón, es que, diputada, tenemos un caso, vamos a empezar a matizar con casos reales, ¿no? Y a lo mejor podemos ir entregándole a la gente ciertas luces, leyendo sus necesidades, que es la tónica de Y nuestro sus programa. dudas también. Y respecto a lo que decía el alcalde Carter, bueno, yo estoy de acuerdo, digamos, y lo hemos conversado acá, el tema de la apertura en la medida de lo posible. Lo que pasa es que ahí uno choca con el colegio médico, choca con las sociedades médicas y se produce una discusión bien desgastante, ¿no? Si es trabajar o sobrevivir, digamos. Vamos a conversar a esta hora con Tania. Tania, gusto en saludarte. Muy buenos días. Tú tienes casos del Chile Real. Tania, vamos contigo. Sí, estoy con Carlos, que justamente podría ser uno de los beneficiarios de los 15 millones de chilenos que podría recibir este bono IFE. Pero él quiere saber cómo, cuándo, dónde, por qué. Esas son sus dudas finalmente, pero también porque usted necesita una respuesta de Roberto, que Roberto le aclare sus dudas. ¿Cuál es la duda puntual que usted tiene? La duda puntual soy yo y mi señora que estoy en el IFE. La consulta es ¿cuánto es por unidad? Si soy yo solo, los 170.000, o yo y mi esposa, cada uno 170.000. ¿Quiere saber si son dos? Si usted va a recibir por separado con su esposa o los dos juntitos, ¿cuánta platita va a recibir? Para que mi señora no me siga jodiendo, porque no me ha dado ni uno del IFE. ¿Cómo? Mi señora no me da ni uno, no me reparte nada. Es que la mujer administramos Claro, mejor, y ¿ah? está ahí, ojo, está ahí, atenta. Está atenta esperando la respuesta. Además, usted está sin trabajo hace 6 meses. No, yo llevo como 2 años sin trabajo. ¿Me había dicho 6 meses? Pero estuve trabajando, me contagié y dejé de trabajar. Lo que pasa es que usted tuvo COVID. Cotizando, no hace más de 2 años que no cotizo yo una moneda. Y usted me decía, cuando voy a la feria, ¿qué puede comprar? Nada, porque está muy caro. No, me dura menos que un cándil a 10 lucas, 20 lucas, no dura nada, porque está todo tan caro. Entonces, igual encuentro que es poco lo que da el gobierno para todo el tema que es el gasto en las casas. Usted recibió el anterior y me dijo que le duró menos que un chicle. No vi ni uno, con mi señora la llevo toda. No vi ni uno. Pero él vive con su Pero señora. espero ahora que me lo hagan personalmente a mí. Pues. Oye, igual no pierde el sentido del humor. ¿Viven Hay que sacarle un juntos o poco el están humor a la separados? vida, si no- Está bien, está desde las 5 de la mañana acá. No, sí, viven juntos, ¿cierto? Sí, vos, si mi señora. La desconozco. No, para nada, no, nunca, jamás la desconocí. Y hasta, incluso hasta se parecen. Se han dado cuenta que el amor mimetiza desde chiquitito que pololean. Entonces, Roberto, necesita la respuesta acá. Ya, le vamos a dar la Ahora, respuesta. yo igual le voy a dar un Me voy a consejo. levantar, ¿Puedo darle un consejo corto? Que está bien que su señora administre el dinero porque las mujeres siempre administramos mejor. Perdón que lo diga. Sí. Robert. Bueno, como yo les contaba, en el IFE nuevo, que es la propuesta de anoche, ¿no es cierto? Por persona son 177.000 pesos. Si él viviera solo, por ejemplo, recibiría 177.000. Pero como él dice que vive con su señora, al ser dos integrantes del grupo familiar, el monto que recibe ese hogar es de 287.000 pesos. Eso es lo que establece el nuevo IFE para un hogar con 2 personas. Que es un poquito menos de 177 por persona porque va decreciendo.
Antes, ese IFE hubiera sido 200.000, ahora son 287.000 para ese grupo familiar. Eso es lo que establece el nuevo IFE. ¿Cuándo se pagaría esto? Esa es otra pregunta también que nos han hecho harto. Bueno, ustedes saben que en este momento está el IFE tradicional, el de ahora, el que yo les establecía que era el antiguo, que es de 100.000 pesos por persona, y ese establece abril, mayo y junio. Entonces muchos me dicen, ¿cómo si el IFE antiguo considera junio? La idea es que esto lo apruebe rápido el Congreso y que en los pagos de junio estén estos nuevos montos. Por lo tanto, la idea es que estos proyectos que ingresaron anoche al Congreso se han visto en la jornada de hoy, esta semana, y que se han aprobado a partir del lunes o martes de la otra, para que en el pago de junio ya empiecen estas nuevas cifras y además entren las nuevas personas que están considerando postular al registro social de hogares. Esa es la respuesta de cuándo se pagaría esto. A partir de junio, si esto prospera en el Congreso entre esta semana y los primeros días que vienen. ¿3 meses? 3 meses. Junio, julio y agosto. Eso es lo que considera este nuevo IFE, esta nueva ayuda a 15 millones de personas, 7 millones de hogares, por un monto mayor al establecido. Y vamos a ver si el Congreso mejora estas cifras, que yo creo que eso va a ocurrir, y sube la puntería respecto de, a ver si me toman, de los 177.000 por persona. Roberto, lo que pasa es que a un monto cercano a los 200.000. Cortito, yo entiendo la discusión, saludo ahí al entrevistado, a su familia, pero me pasa que encuentro que este juego de mesa... Terrible. El regateo. O sea, no sé si lo ven o no, o soy yo el único que lo ve. Este juego de mesa de las 10 lucas para allá, de las 5 de vuelta, no 10.000, 10.500. Y del otro lado, la gente con cuentas impagas, sin poder trabajar, con contratos suspendidos, con 2 años de laguna previsional. Me parece un chiste de mal gusto. De verdad, perdón que levante el tablero como niño malcriado, pero es que es cierto. Porque se está jugando con la ilusión. Yo no tengo problema, pero me pongo en el lugar de él. Tengo esa capacidad de ponerme en sus zapatos y pensar que hace 2 años nadie me llama para una miserable pega donde me van a pagar 100 lucas, 200 lucas, po. Es miserable, es una vida de mierda. Discúlpenme. Y si yo la tuviera que vivir, no la quisiera vivir. Entonces veo que la discusión a nivel nacional se transforma en un juego como de ajedrez, donde los jugadores ni siquiera tienen esas necesidades, ¿me entiendes? Porque ni la Yanna Proboste, ni el presidente de la República, ni los comunicadores tampoco estamos en esa situación. Yo con esto no estoy llamando al asambleísmo, por favor, ni a los cabildos, ni nada de eso. No seamos pelotudos. Lo que estoy haciendo es que, pucha, por un segundo en este programa, escuchándote, con todo el respeto al mundo, Roberto, sí, escuchando la manera académica en la que estamos enfrentando la discusión, o la manera política, pucha, me trato como ya de salir de mí y de mi realidad de conductor de un matinal, con todos los beneficios que eso significa, y me pongo en una persona que está hace 2 años sin trabajo, a puro pololo, o sea, 50 lucas por acá, 60 por allá, cambiando haciendo de cerrajero, haciendo de plomero, ayudándole a una señora a cortar un cuadro, vendiendo unos quesos, que no tengo ni una opción, que llega la plata y se va automáticamente porque voy a la feria y las 10 lucas no me sirven para nada, ni siquiera me puedo calefaccionar porque el gas vale 22 lucas. Ayer me llamaba una señora, fíjate, para hablarme del tema del litro de leche a la radio. Me decía, ¿sabes, José Antonio? Yo vivo aquí en Cerrillo. Tengo una niña con un problema de descalcificación ósea. Pagaba 700 pesos por el litro de leche. Que son valores que probablemente los políticos no conocen, ¿ah? Porque yo los desafío a todos los ministros de Estado a que me den una lista de cuánto valen las cosas. Entonces me decía la persona, tengo una hija con un problema de calcificación ósea. Le tengo que dar una leche que en la medida de lo posible tenga más calcio. 700 pesos pagaba, con mucho esfuerzo. Hoy día vale 900, pues, weón. 900 pesos. Perdón, se me llegó a caer el micrófono. Entonces van a decir, puta, el nene populista. No soy populista. O sí, ¿saben qué? Soy populista. O sea, si el ejercicio de ponerme en el lugar
o sea, si ustedes me van a acusar de populista porque me pongo en el lugar de una persona que está en ese escenario, sí, pues soy populista, pues. Y me van a decir, ay, que reparta lo que gana. Yo pago mis impuestos y los pago feliz. Y si pudiera pagar más en el global complementario, pagaría más. Y no tengo por qué andar diciendo cómo ayudo por fuera, porque no es materia de este programa. Entonces, nada, perdón. Voy a tomar mi pastilla. Oye, José, mientras seguimos debatiendo y viéndolo del caballero, yo les voy a hacer un ejercicio más o menos de lo que ganan los chilenos y de lo que gastan, para que también la gente se haga una idea de lo que ocurre con eso. Así que si el caballero tiene otra pregunta, yo voy a hacer aquí un ejercicio también, porque es súper interesante lo que plantea Neme. Chile es un país que es caro, dentro de Sudamérica está dentro de los países más caros. Solo con Uruguay podríamos equiparar, ¿no? Porque Uruguay también es caro, pero somos súper caros comparados con Perú, con Argentina, con Colombia, con Brasil. Por lo tanto, esa situación también es una realidad que hay que vivir. Roberto, Entonces, en qué gastan, cuánto reciben y cómo se endeudan. Aquí hay un tema de endeudamiento por parte de todos los chilenos que es de alta gravedad, y no solo con las casas comerciales, Roberto, sino también con el pago de las cuentas de los gastos básicos, el endeudamiento en agua, en luz, y eso habla de que la gente de verdad está con el agua hasta el cuello porque no le da para pagar esos elementos, Roberto. O sea, ahí hay un tema de fondo que hay que poner en la mesa. El endeudamiento para comer, o sea, cuando hay que pagar en cuotas la comida, ahí hay un problema grave. Si es que tenés tarjeta de crédito. Bueno, si es que tienes tarjeta de crédito y puedes pagar en cuotas. Porque si no tenés que ir a la Pero que feria cuando y uno habla de gastarte deuda, uno dice, bueno, endeudarse te invento para comprar una vivienda. ¿Cuántas? O sea, el grueso de nuestra población no puede ni siquiera aspirar al sueño de tener una vivienda. Nunca. Imposible. Nunca. Ni de endeudarse para comprar una casa, primero. Segundo, entonces uno dice endeudamiento, bueno, en comprar un televisor, que está esa caricatura, ¿cierto? Pero no, pues. Endeudarse, como dice la Paulina, para pagar la luz, el agua y para pagar la comida. Y la pregunta es, y ahí, perdón, tomo lo que tú dices, que encuentro que está en la línea correcta. La pregunta es, y Roberto a lo mejor nos puede ayudar respecto al costo de la vida. ¿Quién nos dijo que Santiago es Londres? ¿O París o Tokio? O sea, ¿en qué minuto vivir en Santiago se transformó en lo mismo que vivir en Moscú? O sea, porque entonces me dicen, no, es que el mercado, la ley de oferta y demanda, Santiago es una ciudad que ha crecido tanto. Discúlpenme, Santiago no es Boston. No, algo está pasando, alguien se está llevando la plata para casa, por Roberto. Porque no puede ser, porque... estas burbujas de las que hablas. Claro, tiene que ser una burbuja. Una burbuja inmobiliaria. Explica lo que es la burbuja inmobiliaria, por favor. no, yo creo que en el caso del sector inmobiliario no creo que haya una burbuja. Ha pasado que... pero la vivienda aquí es igual de cara que, como dice, en Sydney. No, lo que yo creo en el tema inmobiliario, ¿por qué cuesta tanto ahora la vivienda? Es porque justamente hay cada vez menos terrenos, los terrenos están muy caros y además hay otro elemento. En las comunas estamos colocando restricciones para que no haya edificio en altura, que me parece bien, porque si no es una selva de cemento y eso también ha subido los costos. Yo creo que el gran factor ahí es que hay una serie de terrenos ahí que están disponibles. Algo está haciendo el Ministerio de la Vivienda para poder construir en altura. Yo creo que en avenidas como Vicuña Maquena, Gran Avenida, la Gran Avenida, tiene que haber edificios en altura y después más hacia adentro pueden haber edificaciones más bajas. Dicho eso, mira, la mitad de los chilenos contratados en nuestro país gana de 400.000 hacia abajo. Sí. La mitad de los chilenos contratados. Cifras del INE. Sí, cifras del INE. Y chilenos contratados, porque si agregamos a los informales y formales, ese número incluso baja. Pero la mitad de los con contrato gana de 400.000 pesos hacia abajo. Aquí ya hay un problema. Yo creo que aquí está el gran problema de Chile. Los sueldos son muy bajos en Chile. Es lo que le decíamos hoy día en la mañana al economista Alarcón y decíamos, mejoremos la calidad de los sueldos de entrada para tener después pensiones dignas, si no seguimos en el círculo de la pobreza. Y fíjate, Paulina, que en el departamento de prensa nosotros hicimos un ejercicio cuando salió esto de la votación de quienes van a redactar nuestra Constitución. Y le preguntamos, ¿qué es lo que ustedes quieren que haga la nueva Constitución? Oye, pero por paliza la gente dijo mejorar los sueldos, subir los sueldos. Ya, bueno, 400 lucas para abajo. Vamos a ver un poco lo que puede ocurrir en este
sentido. Me encanta el profesor Girafalen que se ha convertido... 400.000 sería por una persona, una familia, colocamos 4 personas. Una persona, pongamos una familia donde solo trabaja el papá. No puede subsistir un mes. 4 personas, papá gana 400 lucas, la mamá queda en la casa, 2 hijos. Vamos a hacer esa figura. Muchos de ellos también a veces trabajan la mamá, o es la mamá sola, y 2 hijos. ¿Cuántos hogares con un solo ingreso hay? Mira lo que hemos visto con la crisis habitacional, que una pieza, el arriendo te sale 250.000 pesos. ¿Qué decir si están arrendando un departamento pequeño? Ahí ya estamos hablando de 350.000, 450.000. Pero voy a colocar lo más mínimo, una pieza 250.000. Después, en supermercado, 100.000. En transporte al trabajo, qué sé yo, otros más, 80.000. Luz, 30.000, agua, 20.000 y puedo seguir con varios ítems más que tienen que ver con el día a día de una familia. Internet ahora, que tienen los niños, ahí ya, por ejemplo, internet, 20.000 pesos más. O sea, aquí ya tienes, haciendo este ejercicio rápido, que este listado ya sobrepasa con creces el ingreso de esa familia. Y te puedo sumar algo que el otro día, yo creo que la misma diputada Sepúlveda nos decía, o la Yasna Proboste, la presidenta del Senado, que la mayor cantidad de hogares son de una sola persona, ¿no? Y de mujeres. No, son mujeres, claro. La mayoría de los hogares de un jefe de hogar son mujeres, alrededor del 70%, si no me equivoco. Ya, el gran grueso estaba en los hogares de 3 integrantes, pero hogares de una sola persona son muchísimos. Esa persona sola ya no alcanza ¿cómo se dice?, a financiar su operación, como dice el José, básica mensual. No, o sea, jamás. Una persona sola no puede. Entonces, ¿cómo tú le vas a tomar valor a tu trabajo? Pero si ese es el punto. Yo entiendo las estadísticas y todo, y los respeto a los economistas. Yo no soy economista ni me interesa hacerlo tampoco. Pero ¿cómo tú le vas a tomar valor a tu trabajo? Porque todo tiene que ver también el estado emocional en el que está la gente y cómo explicamos la crisis del 18 de octubre en adelante. O sea, ¿cómo yo voy a amar mi trabajo? ¿Cómo voy a amar a mi empresa o al servicio donde yo trabajo? O a mi empleador. O a mi empleador o lo que sea, y voy a tratar de tirar para arriba, digamos, ese proyecto que junto a otros proyectos forman la economía nacional. Si como están valorizando mi trabajo es menos de lo que yo necesito para vivir. O sea, me parece que esa que es una frase súper simple, es muy profunda. Muy profunda. Porque además los testimonios es que yo no me puedo dar ningún mini lujo. ¿Qué es lo que estamos hablando de mini lujo? Un día ir a comerse algo a algún local, pagar una entrada al cine, ir a un concierto. Es lo que hablábamos en la mañana. Es prohibitivo para ¿cuánto? El 90% de las familias de nuestro país. Pero si hoy día las familias chilenas están sustituyendo alimentos. Hay gente que ha dejado de comer ciertas cosas. Ha aumentado la desnutrición. O sea, ha aumentado la desnutrición. Bueno.